Vamos a agarrar. Quería que fuera solamente para mí. Ya la escuché volver. Itzelito, mi corazón, mi vitamina, ¿cómo estás, mi corazón? Eres mi persona vitamina, mi reina, porque me mandas mensajitos en los momentos cuando más lo necesito, mi reina. ¿Cómo estás, mi corazón? Yo súper feliz porque tengo una receta que es para, ya saben, ya saben. Son unos gustitos pulposos que nos vamos a dar el día de hoy, chiquillos. Vamos a hacer unas hamburguesas caseras bien deliciosas. Y ya saben, aquí vamos a preparar la carnita, chiquilla, la carnita sin huevo y sin nada. Vamos a enseñárselos a hacer de una manera bien sencillita. Los quiero mucho, chiquillos. ¿Cómo están? Dice, ay, ¿por qué no hiciste el vivo el lunes, mi reina, mi corazón? Te digo que quisiera tener muchas cosas, dejar muchas cosas a un lado y poder hacer nada más lo que a mí me interesa, lo que yo quiero, pero no. Hay cosas que no quiero hacerlas, que son contratiempos y que me quitan el tiempo a mí, chiquillos. A las cosas que para mí son importantes, pero ni modo. He tenido muchos altibajos toda esta semana, corazones, pero bueno, vamos a ir platicando ahorita. Les voy a poner al tanto de todo para contarles el mitotazo. Aparte, chiquillos, miren, he tenido muchas cosas emocionales que nos han pasado. Pero miren, vamos a empezar rapidín a acomodar. ¿Saben qué, chicos? Denme un segundito. Tengo que agarrar un poquito de aire, chicos. Les voy a decir por qué. Si se dan cuenta, miren, casi ni me maquillé, no me puse nada. No he tenido casi nada de tiempo, mis amores. Casi no he tenido nada de tiempo, se los juro. Y la verdad, esa Ingrid nomás no. Pero ahorita nos vamos a poner las pilas y les voy a preparar unas hamburguesas caseritas bien sabrosas, mi reina. Les voy a enseñar, miren, cómo hace la carne, el estilo de la carne, así como la Ingrid. Miren, aquí tenemos la carnita molida, bien sabrosa. Se ve así como rojita y luego acá es que saben que la tenía congelada, chicos. Y apenas la alcancé a descongelar, se los juro que sí. Miren, las vamos a hacer sin huevo y les voy a enseñar cómo la van a dejar bien jugosita, que esté así suavecita y así que no tengan que usar huevo para nada y que no se les desbarate, que les quede bien perro y chiquillos, ¿ok? Y ahorita vamos a ir platicando de todo, nos vamos a ir poniendo al tanto, porque ustedes son parte de esta familia, tienen que saber que pex con la Ingrid, chiquillos. Ay, y por cierto, me gustaría que viniera esa tarjetita digital porque le tengo algo que decir, algo bien importante, chicos. Sobre la marcha les voy platicando qué es lo que la Ingrid hizo para la tarjeta digital. Ya ven que el otro día, chicos, esa tarjeta digital vino y me quiso intimidar, ¿verdad? Porque dijo que mis recetas le causaban monotonía. O dijo que eran monótonas, algo así, ¿verdad? Ustedes no saben cómo me partió el corazón. Ustedes no saben cómo hizo pensar a la Ingrid, como no se imaginan. Pero eso fue para algo bueno y ahorita les voy a enseñar por qué. Ok, chiquillos, vamos a empezar a hacer la carnita. Ay, vamos a saludar a todos los hermosos. Y Gris Martínez, mi reina corazón. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, saluditos, corazón. Dicen Giancarlos, a ver, vamos a ir acomodando esto, chiquillos, porque la verdad creo que no voy a alcanzar a ver a esa distancia. Estoy un poquito cieguita.
Aunque traiga mis lentitos, pero saben una cosa, chicos, ahorita más porque, miren, hasta estoy como temblando, mírenme nada más ustedes, es la verdad, ¿saben por qué? Traigo una adrenalina tan fuerte dentro de mí ahorita, como traía el tiempo bien corriendo y, por cierto, que se me olvidaron cositas, incluso mi mandil. Cuando Ingrid trae la adrenalina sí se siente como toda temblorosa, pero ahorita no voy a relajar. Nos vamos a relajar, chiquillos, porque vamos a preparar una receta tan amada para todos aquellos chiquillos y chiquillas que son amantes de los gustos culposos como la Ingrid. Vamos a hacer unas hamburguesitas caseras bien facilitas, chicos. Miren, le vamos a poner, ay, ¿qué les cuento? Mejor vean la receta con la Ingrid, para que vean qué delicioso va a quedar. Primer paso, chicos, vamos a preparar la carne, que esto es lo importante de todo eso. Los demás ingredientes son el plus que le vamos a poner, pero esto es lo importante, así es que vamos a ir viendo. Yo voy a necesitar carne de res, chicos, les recomiendo mucho que para las hamburguesas siempre utilicen la carne de res. Yo sé que hay muchas personitas que van a decir, no, Ingrid, la carne de cerdo también es muy rica, es muy jugosa, le da mucho más sabor, pero no la mezclen, chicos, con la de res porque son dos tiempos distintos de cocción, la res y la de cerdo, ¿ok? Bueno, por cuestiones de aquellas personitas que lleguen a ser delicadas, porque la carnita de cerdo debe de estar súper bien cocidita para evitar que alguna bacteria nos vaya a hacer daño, ¿ok? Ya sea nos podemos intoxicar, nos pueda caer simplemente de peso o X. Pero bueno, vamos a darle, chiquitines. Ay, la Ingrid por acá los dejó. Vamos a quitar todo eso por aquí. Les contaba, mis amores, que he tenido unos días súper difíciles y hasta el día de hoy ha sido uno de ellos. Pero dije, me voy a conectar. No importa que, mírenme, no importa. Apenas alcancé medio a darme me alcancé a echar un poquito de bondo y medio me hice ahí para que no me mirara tan demacrada, chicos, porque la verdad he tenido estos días, chicos, me van a decir si no, cuando uno es mamá y tiene hijos, es bien difícil, chicos, cuando son, ay, si no es una cosa, es otra. Y luego aparte de eso, chicos, cuando están a distancia, como que todavía se pone más difícil la situación, o sea, no. Pero bueno, no estamos para chillar, estamos para sacudirnos, chiquitas, sacudirnos el polvo y empezar de nuevo. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Vamos a empezar de nuevo con esta deliciosa receta. Amor mío, ¿me haces un favor, mi vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Me pasas mi mandilito que lo dejé ahí en el balcón? Porfis. Ay, gracias a mi amor que vino para que me ayude, porque voy a hacer la carnita, chicos, y nos vamos a llenar aquí de muchas cosas. Miren, chiquillos, vamos a saludar por ahí. Dice, hola. El lunes estaba esperando a que llegara la notificación del vivo y no me apareció nada. Hasta te envió un comentario. Sí, mi corazón. Sí, mire tu comentario anteriormente. Te voy a decir una cosa más. Yo no sabía si me iba a poder conectar el día de hoy. Entonces dije, si no soluciono, y de hecho no tengo muy solucionado muchas cositas. Espera. Ahí pues. No tengo muchas cositas solucionadas, pero por ahorita ya no puedo hacer más, chicos, de todas estas cosas. Me han pasado de todo todos estos días. Y entre todas esas cosas que me han sucedido, pues ya saben, cosas personales, que si los hijos, que si hay que salirle y buscarle y hay que hacer muchas pendientes aquí. Ya saben que hay que trabajar para corretear. Entonces se me atoraron muchos contratiempos y hoy también, ¿verdad, amor? De hecho, hoy también de última hora tuvimos, nada más que ahorita se alcancé a llegar. O sea, sinceramente hoy se alcancé a llegar a conectarme, o sea, un poquito más tarde de lo normal. Cada vez me estoy extendiendo más, chicos, pero aquí estamos. Lo importante es que aquí estamos. Ya las cositas que van pasando, ni modo. Hay que dejarlas atrás y que ya no vengan Ya no queremos sexos para la Ingrid. Quisiera poderles decir con detalle, chicos, pero lamentablemente me van a colgar de patas para arriba. A veces no nada más son cosas mías, pues. Amor, ¿sabes qué? Mira. Y allá está arriba. Porfis, tráemelo, lo necesito, por favor. Ya ahorita yo ya no tuve tiempo de moverme de aquí para nada, porque la verdad me atraso muchísimo. Miren, mis amores.
Ingrid, por favor, conecta tus neuronas. No quiero que hagas algo malo. Por favor, ubícate, ubícate. ¿Saben una cosa, chicos? Ustedes se acuerdan de tarjetita digital. ¿Quieren ver qué fue lo que les dijo la Ingrid a esa tarjetita digital? Le tengo algo muy preparado, muy bonito para esa tarjeta digital. Pero voy a esperar a que lleguen a otros corazones para aquí, para que escuchen este discurso que salió desde mi ronco pecho, que me quedé dormida con lo que me dijo. Yo creo que mi subconsciente se quedó en la cabeza y me quedé analizando sus palabras. Claro que no lo tomé muy personal, pero me sirvieron de mucho, porque en la mañana me levanté con tantas cosas en la cabeza que yo dije, quisiera tener la tarjetita digital y decirle todo esto aquí enfrente de mí. Pero no, dije, me voy a esperar en el live porque le voy a dar una sorpresita. Eso no se vale. No se vale querer intimidar a la Ingrid. Sí, mi amor, gracias. Sí, échale ganas a mí cocinarme desestresa, sí, corazón. Créeme que eso es lo que estoy tratando de hacer. Y se los juro, por Dios, chicos, yo sé que a lo mejor muchos no me comprenden porque están jovencitos, pero la verdad es bien difícil traer tantas cosas cargando. Tengo unos hijos bien rebeldes, chicos, compréndanme un poquito. Tengo unos hijos bien rebeldes y si no pasa una cosa, pasa otra. Y ahorita estoy en una situación de mi vida que estoy como si estuviera ahorita en un hoyito negro en el cual quiero salir, y por más que cuando ya llego a la puertita, algo me regresa. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, ahorita estoy luchando contra todas esas situaciones. Ay, mi esposo echó un poquito de líquido para los sacuditos y todo eso y me cala. Entonces, mis emociones ahorita están fatales, chicos, como no se pueden imaginar. Estuve pasando un momento de contratiempos, muchas cosas que hacer, muchos pendientes. Soy mamá y a la vez papá al mismo tiempo. Y cuando sucede algo malo, ay, perdón, ¿por qué me echaste usted esto tan fuerte? Permítanme un segundo, chicos. Ay, no. Perdón, está muy fuerte. Está muy fuerte esto líquido, esta cosa. Pero si no, no se van. Y he tenido mis emociones muy complicadas y muchas cosas, chicos, que la verdad no tuve ni cabeza para poder decir. Me conecto, les platico porque es muy poco lo que saben de mí y sería un poquito complicado platicarles así al 100 todo lo que pasa. A la vez no sé si me pueda llegar a meter en problemas por cosas, no sé, y mi cabeza estaba así a punto de reventar. Anoche, cuando contesto los mensajes de mi queridísima hermosa Itzelita, que me levanta los ánimos, porque obviamente ver un mensajito que alguien te está esperando y todo te hace sentir súper feliz, chicos. Me da eso, le contesto el mensaje y dije, voy a descansar yo un poquito mi cabeza de todo. ¡Pum! Como a las 2:30, casi 1 de la mañana, me llega una mala noticia otra vez que no me dejó dormir. Otra vez es otro pendiente. ¿Y qué pasa? Pues arreglarlo tempranito. Arreglar ese pendiente tempranito. Hoy, yo he sido un día tan lleno de altibajos y de cosas y de cosas y de cosas que dije, no importa que llegue y apenas llegue barrida y haciendo y que cocine, pero yo voy a estar ahí. Esto es lo único que me va a poder sacar ahorita de todo lo que traigo, mis amores. Pero bueno, vamos a darle. La Ingrid puede tener tantas cosas, 2, 3 días, chilla, patalea, hace y todo, y ya después otra vez está atorándole, porque así debe de ser, chicos. Así debe ser en la vida, así es que hay que darle con todo y echarle gana, mis amores. Ingrid, estoy enferma, tengo dengue. Ay, mi corazón, mi reina, mira, hablando de cosas tan feas y difíciles. Por si no sabes qué es el dengue, es cuando un zancudo mosquito te pica y tiene algo que te hace deshidrates y tengas calentura y te duelen los huesos. Sí, mi corazón,
Eso sí lo sé, pero los síntomas sí no lo sabía, fíjate, los síntomas sí no lo sabía. Bendito sea Dios, no nos ha sucedido nunca de eso, pero cuídate mucho, mi reina. Y el dolorcito de huesos es algo horrible, ¿eh? Horrible, horrible, horrible. Cuando traes temperatura, cuando te duele todo y ni siquiera quieres caminar. No, 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 yo ya me imagino cómo te sientes, mi corazón. Pero bueno, vamos a darle. Ay, no quiero estar tosiendo porque me tengo que estar lavando las manos y lavando las manos y lavando las manos. Pero vamos a darles, mis amores, ¿ok? Y ahorita les vamos a ir diciendo, a ver quién va llegando a saludarnos un ratito, porque vamos a hacer para que te rías un ratito con la Ingrid. Con la Ingrid, y si quieres te ríes un ratito de la Ingrid, ¿qué te parece? ¿Ok? En lo que platicamos les voy contando qué es lo que escribimos para esa Sansóncito tarjetita digital. Oye, es que estoy pensando en Sansón mexicano, que a lo mejor no he venido a saludar, chiquillos. Bueno, ya hicimos mucho tiempo, ya esperamos un ratito, les platicamos y vamos a darle. Primeramente, mis amores, miren, la carnita es carne de res, ¿ok? Son medio kilo, 500 gramos. Carnita de res. A mí me gusta hacerla de una manera que les puedo decir que es sencilla. Miren, vamos a picar unos ajitos, que son ajitos naturales. Ay, traigo muy sensible mi garganta. Mucho. Y luego saben una cosa, chicos, yo, aunque ustedes, yo les he dicho, yo no sé, nunca he ido a un doctor para saber cuáles son los síntomas de ansiedad, pero pues hoy en día que me pongo un poquito más atención y digo, sí, hay veces que me siento que me estoy volviendo loca, chicos, con tantos problemas, o sea, me agarro, piense, piense y piense, porque yo soy de las que cuando llega un momento que no tengo mucha actividad o que ya paro la noche o algo, me aíslo y pienso y pienso y pienso. Y al estar pensando todo eso, ay, me empieza a causar una ansiedad. ¿Y cuál es? Yo digo que es ansiedad porque empiezo a sentir que los nerviecitos, empiezo a sentir como si algo fuera a pasar, pero es porque estoy pensando. Y pues, ¿qué pasa, chicos? Pues que ahí empiezo a tener unas emociones bien descontroladas. Y yo solita me tengo que, como dicen, yo solita me tengo que manipular. ¿En qué sentido? En decirme, Ingrid, contrólate, chiquita, contrólate. ¿Quieres estar así? ¿Quieres estar ahí sí tirada todo el tiempo chillándole a las cosas? No, pues nadie te va a venir a sacar. Nadie te va a venir a sacar del hoyo. Así es que tú quieres que un angelito de la guarda venga así milagrosamente y diga, hey, levántate, anímate o algo. No, chiquita, si estás esperando, no. Ve, párate en un espejo y mírate, y esa persona que estás viendo en el espejo es la única que te puede ayudar. Entonces, ánimo, levántate. Y así es como estoy, chicos, así es como estoy. Pero les digo una cosa, es como de volverse locos, porque te hablas solo, te contestas, te dices, no sabes si vas a hacer lo correcto. Y así me tiene. Yo me siento medio más cucu de lo que debo de estar. Mi amor. Mi esposo se pasó de lanza, chicos. Chelita, mi reina, si andas por aquí, cuídate mucho, mi corazón. Te mando un besote. Todos te vamos a mandar un besote y toda la bendición de Diosito y todos los angelitos que tiene Diosito para que te cuiden y te protejan de esa enfermedad. Al menos que el proceso que tengas que pasarla, no la pases tan dura, ¿ok? Vamos a decirlo así. Ay, chiquitos, vamos a agarrar un pedacito de orejita para ver si me quita esta garraspera que tengo. Hola, buenas noches. Dice que vas a cocinar, Carlos Llamas. Buenas noches, corazón. Un saludote, mi rey. El día de hoy vamos a cocinar. Ingrid, ¿cuándo vas a hacer una lasaña? Ay, mi corazón. Muy buena idea con la lasaña, ¿eh? Pero eso lo vamos a dejar más adelantito. Les dije que íbamos a hacer puras recetas mexicanas. Ya no tengo tiempo de cocinar algo tan grande, chicos. Y luego con todo lo que tengo que platicar, olvídense. Vamos a hacer unas hamburguesas caseras bien facilitas. Les voy a enseñar cómo hacer la carne de una manera que no necesiten huevo y que no se les desbarate para nada. Va a quedar jugosa, suavecita. Y ya saben que bien perris, ¿ok? Vamos a darle. Miren. Unos ajitos, chicos.
Los ajos, ya saben, la Ingrid los vamos a picar lo más finitito porque se lo vamos a echar a la carne. Quiero aquí. Yo pienso que como es bastante, no es bastante, pero a mí me gusta, sinceramente, que tenga mucho sabor la carne. A mí sí no me gusta que sepa ahora sí pura insípida porque la verdad, la carne que no está sazonada sabe feita. A mí no me gusta el sabor así crudo solo. No me gusta, tiene que estar bien sazonadito. Siempre me quedo en el en vivo. Sí, mi corazón, tú siempre estás aquí. Te digo que por eso eres mi vitamina, eres mi vitamina. Ustedes son mis personas vitaminas, chicos. Ustedes me alimentan de su energía positiva. La verdad, ya a mi edad pasan tantas cosas terribles como no se imaginan. Tengo una hija adolescente, no está conmigo. Acuérdense que les platiqué que se acaba de ir a estudiar apenas este año con su otra familia. Entonces tengo unos 2 hijos que son mayores y cualquier cosa que a mis hijos les pase me llevan a mí entre sus patitas. ¿Por qué? Porque soy la mamá y porque nomás me tienen a mí. Y yo tengo que estar ahí y a mí me carcomen, me consumen cualquier cosa que pase con ellos. Yo no puedo ser una mamá que diga, ay, está todo tranquilo. Imagínense, yo tengo mis cosas personales, también tengo mi propia vida y también la vida de mis hijos la tengo cargando cuando algo les sucede. Entonces cuando todo eso se junta, ay chicos, es un terror. ¿Por qué me está sucediendo esto? Ya empezó de mañosa esta cosa. Ay, pero estos demonios no me van a tocar. Así les digo, mis corazones, con esas cosas. Pero bueno, no vamos a chillar de esas cosas. Ojalá les pueda servir el día de mañana esto que les digo yo, chicos, para que también vean las cosas de esa manera o a ver si alguien me comprende, porque la verdad, ser mamá no es nada fácil. Ser mujer no es nada fácil. Nada es fácil. Miren, chiquitines, lo voy poniendo de una vez. Ok, el ajito, ahorita les voy enseñando lo que vamos a ir a echarle. Puse el de ese. No, y aparte mis locuras, mis cosas, todo lo que pasa por mi cabeza, todos mis pendientes también que yo tengo, chicos, que hacer. Entonces, Dios, pero me he dado cuenta que Dios me aprieta, pero no me ahorca. O sea que cada cosita que me sucede, estoy a prueba de toda mi paciencia y todo, pero no paso la prueba, chicos. Todavía no puedo pasar la prueba. Hay cosas en las que no puedo. No puedo pasar la prueba porque dice mi esposo, Ingrid, es que eres muy intensa. Dice, todas las cosas, si te preocupa algo, te preocupas de más. Si esto, más que nada es la preocupación, porque el enojo pues no lo voy a llevar la intensidad, para serles sincera. Más que nada son las preocupaciones en las que yo soy súper intensa. Y cuando algo tengo emocional, chicos, soy bien chipi y no lo puedo expresar en su momento. No me gusta que la gente me mire mal en su momento. Ya después lo puedo platicar y todo cuando ya lo digerí, cuando ya lo acepté y dije, bueno, ya lo lloré, ya lo chillé, ya lo pataleé, ahora sí, salte. Pero en su momento no puedo, chicos. En su momento que estoy pasando una situación difícil, me aparto y no lo puedo. Esa es la parte donde no puedo. Y ahí es donde está la prueba, donde Dios dice, a ver, Ingrid, ¿dónde está tú, lo fuerte que eres para enfrentar las situaciones? Y yo me lo digo y me lo digo todo el tiempo y digo, ya lo sé, pero no puedo. No puedo, me lleno de desesperación saber que al final esa parte de mí no la puedo. Y en su momento digo, ay no, ya que pase todo eso, entonces ya expreso lo que siento, lo que traigo. Y lo digo porque con mi esposo soy igual. Me dice, es que tú eres bien extremista, dice. Le digo, yo quiero ser hombre. Yo quiero ser hombre. Son más alike, casi no se preocupan, no son tan intensos. Los problemas los toman como que, ay, nada pasa.
todo está tranquilo, nada pasa. ¿Por qué? ¿Por qué nosotras no podemos ser así? Bueno, hay unas personas que sí, pero yo, la Ingrid, no puede. No lo entiendo, chicos, es algo como bien complicado de las mujeres y ser Ingrid no es nada fácil. No es nada fácil, se los prometo, chicos, que ser Ingrid no es nada fácil. Por eso les dije, piensen toda la vida 2 veces antes de tomar una decisión. Que si van a mover el pie, piénsenlo si es correcto moverlo para el lugar donde lo van a poner. Y si no les conviene o no les conviene, ¿por qué sí, por qué no? Porque si te vas nada más hacia cieguitas, ya después pagas las consecuencias. Y mira, aquí están las pruebas, es bien difícil, ya no haya uno la puerta, pero ni modo, hay que enfrentarlas. No hay de otra. No hay de otra. Eso digo. Ingrid, agárrate, mundo, porque ahí te voy otra vez. Y aquí estoy, chiquillos. Ajo, cebolla. ¿Ok? No se me emocionen, todavía no terminamos ahí. Pues ya saben que la Ingrid está medio cookies y le encanta usar cilantro. Ustedes le pueden poner cilantro, perejil, lo que ustedes quieran, ¿ok? Vamos a utilizar un poquito de cilantrito para darle aroma y saborcito a esta carne bien sabrosa. A mí me encanta ponerle la mayoría de las veces cilantro, chicos. Si ustedes lo quieren omitir, omítanlo, pero yo se las recomiendo mucho. Este tipo de hamburguesas que les voy a preparar, chicos, va a ser un estilo de hamburguesa más o menos como estilo libanesa, como la preparaban en un restaurante de comida árabe que yo trabajaba, que yo decía, una hamburguesa libanesa, ¿qué tiene de diferente? Pues lo diferente era que le ponían todos los ingredientes que ahorita les voy a mostrar y que le ponían un poco de perejil y ya por eso era la hamburguesa libanesa. Oh, órale. ¿Por qué? Porque obviamente estaba hecho al estilo de los árabes donde trabajaba. Pues vamos a agarrar esa recetita. Bueno, yo la agarré desde cuando, siempre la preparo así, chicos. La verdad, la verdad. Miren, y no es nada complicado hecho. Porque hagan de cuenta que vamos a agarrar. ¡Ah! Ingrid, andas muy loquis. Mira, chicos, a ver. Dice Ingrid, si yo te contara mi situación, te quedarías con los ojos cuadrados. Ay, mi corazón. Cuando te sientas mal, nada más recuerda que siempre hay alguien que está un poco peor que uno. Ay, mi corazón, muchas gracias, muchas gracias. Sí, mi corazón, fíjate que sí. Pero también no me siento a gusto saber que alguien puede pasar situaciones peores que yo, porque también soy viendo así. Pero sí, chiquillos, es lo que les digo, me siento bien mal y todo, y ese es un defecto es que ese es el único defecto que yo tengo, porque yo sé que me voy a topar en esta vida con un montón de, mira, haz de cuenta que en esta vida siempre va a haber piedra, chicos, en el camino. Lo único que uno tiene que hacer es no dejar de caminar ante todas esas piedras, simplemente hay que irlas haciendo a un lado. El problema es que cuando hay un roconón de este tamaño, así, la Ingrid, chicos, se queda atorada ahí, como paralizada en ese mundo de emociones. Imagínate colgado en una piedra, así en un abismo grandote y no saber qué hacer. Eso me pasa a mí con mis emociones. Y me atrapo en ellas y me aíslo mucho en todo eso. Ni mi mamá ni nadie les puedo platicar nunca lo que siento en su momento, chicos. Pero ¿saben qué aprendí? Hablo con Dios. Y por eso es que tengo después rápido la energía de volverme a renovar ante todo lo que traigo, porque todo ese tiempo estoy luchando contra mí, pero le estoy pidiendo a Diosito que me ayude. Digo, ay, Diosito, ayúdame porque me estoy quedando loca. No sé, no puedo conmigo, no puedo con mis pensamientos, no puedo con mis emociones, no puedo conmigo misma. O sea, ser yo es difícil. Y Él solamente me entiende porque solamente Él sabe lo que siento. Y le digo, ten piedad de mí. Ya sé que la regué bien gacho, pero ayúdame porque siento que me voy a morir con esto que siento. Es feo, chicos. Y yo sé que hay mucha gente que pasa en muchas situaciones difíciles. Pero Diosito nunca nos va a abandonar, nunca, chicos. Si nos acercamos a Él, nunca nos va a abandonar. Yo se los prometo que nunca nos va a abandonar. Esta cosa ya se puso rebelde. ¿Por qué les voy a decir por qué? Porque miren, es que acuérdense que les platiqué que andaba quemando todo aquí mi mere que tenga en la cocina
y no he tenido ni la cabeza, ni el tiempo, ni la chance de conseguir lo que ocupo para poder poner bien mis cosas. Entonces ando batallando ahí con una extensioncita ahí y todo ahí se me descompone todo el merequetengue. Mira chicos, ajo natural, cebollita, cilantro. Ahí viene lo bueno, mis amores. Vamos a ver, vamos a ponerle un poco de salsa soya. Ok, si ven por ahí, claro que sí, mis corazones. Vamos a ponerle pimienta. Este es pimienta negra molida, mis amores, vamos a dar con los polvos. Le voy a poner paprika. Ok. Esto es opcional, chicos, la paprika, pero miren, lo que es el pimentón, la paprika, con la pimienta cayena, la verdad los dos juntos hacen una mezcla de sabor bien deliciosa. Yo por eso los utilizo mucho los dos juntos. Y entre esto le puedes incluir la mezcla del curry, la paprika y la pimienta cayena, y los tres es una muy buena combinación. Nada más que en esta ocasión, pues para hacer la hamburguesa no le vamos a poner el curry, perdón, el cúrcuma. Ay, les digo, ¿ven cómo es la Ingrid? El cúrcuma no le voy a poner porque en esta ocasión yo nunca he preparado una carne para hamburguesa con cúrcuma. Sería algo interesante, pero ahorita en este tipo de receta, pues no, ¿para qué? ¿Para qué, mis amores? Pimienta cayena. Miren, esta es la pimienta cayena. Ya casi se me acaban mis especies, chicos. Tengo que ir a surtir todavía un poquito más. Y voy a ver qué otras cosas me traigo. A ver si me traigo la hierba santa que me recomendaron por ahí. Ya que me acuerdo que Preciosa fue la que me recomendó. Ojalá algún día mire este live y vea que sí recuerdo. Nada más que no me acuerdo bien el nombre. Este es sal con ajo y perejil, mis corazones, Ustedes agréguenle al gusto. Acuérdense que esto se trata de que ustedes agreguen las cantidades siempre y cuando su paladar diga aquí, esta cantidad me gusta, ¿ok? Y aquí le vamos a poner orégano en polvo. Miren, ¿ok? Es orégano en polvito. Van a decir, hay muchos polvos, hay que darle sabor, chicos. Este es el sabor, son las reglas de todo el sabor de la cocina, chicos. Es lo que te hace darle esos distintos, es el laboratorio de sabores, chicos, las especias. Entonces vamos a agregarle sriracha, chicos. Esto, si ustedes le quieren poner, pónganle. Si no tienen, no pasa nada. Le vamos a poner mostaza. Una pizca como lo equivalente a una cucharadita, ¿ok? Mostacita. Y... ok, vamos a darle la molida. Todos los ingredientes, ahora ya tenemos ahora sí todo. Ahora sí, Ingrid, ya no me hace falta nada más. Vamos a darle una mezcladita, chicos, porque vamos a darle la probada para ver si nos quedó bien sabroso con ese saborcito. Y para eso no hay otra manera más que hacerlo con la mano, mucho más fácil y práctico, ¿ok? Entonces empecemos. Nunca ha puesto blueberry a las hamburguesas. No, se me hizo algo interesante. Ay, ¿cómo sería con ese sabor? Está raro, pero suena interesante. Como dulce. Es que eso es un sabor como acidito, ¿no? Amiga Ingrid dice, cuando puedes compra valeriana y prepara un té y te sirve para la ansiedad. Sí, corazón, es muy buena. ¿Saben qué me ha pasado? Que no puedo dormir. He estado durmiendo muy poco estos días. Incluso se me notan, chicos. Miren, ustedes dónde creen que no. Pero todo esto lo traía todavía más hinchado. Ayer andaba súper hinchada de la cara. Como no se imaginan, yo ayer dije, me conecto un ratito, pero la verdad no tuve tiempo. Tuve una cita a las 8 de la noche, ayer exactamente. Y después de eso, de las 8 me dijeron no, que iban a llegar entre 8:30 o 9. Entonces dije, no, ya no, o sea, son pendientes que yo tengo que arreglar pues aquí. Dije, no, ya no, ese horario no puedo, pues. Y no lo podía cancelar y ponerlo para otro día, eso era lo malo. Dije, no, mejor me comprometo con los chicos y mejor arreglo mis cosas. Pero también me deprime eso, chicos. ¿Saben una cosa? Ingrid es como muy perfeccionista. Entonces me dio como eso y dije, nah, miren chicos, vamos a probar.
Mm. Mira, no estoy mintiendo, ¿eh? Estoy probando el crudo. Ok, lo saco porque no me lo voy a comer hoy. Está muy... Ay, hasta tiene un saborcito delicioso. Está muy delicioso, chicos. Le hace falta simplemente un toque de consomé para realzar su sabor. Ok, y ahí viene mi ingrediente, chicos. El ingrediente estrella de la Ingrid. Ahí viene. A ver, Ingrid. Ay, ¿dónde los dejaste, Ingrid? Ah. Miren mis corazones, miren mis amores. Les recomiendo muchísimo que si las hamburguesas no van a ser para peques, chicos, le agreguen esto. Esto le va a dar un sabor a la carne espectacular. Es un sabor como ustedes no se lo imaginan. Lo único es que, obviamente, si tienen peques, pues a lo mejor van a decir, no, yo no le quiero echar eso por los peques. Pero nada más agréguenle poquito, 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 nada más para que le dé sabor y me creerán que les va a encantar. Y que si son peques machines, así como los peques de la familia de la Ingrid que comen picante, pues les va a encantar, chicos, ¿eh? Yo para esto me ocupo bastante porque a mi esposo le encanta muchísimo. Es que saben que, chicos, este jalapeño, cuando ustedes le agregan el jalapeño en trozos pequeñitos y le agregan un poquito de jugo a la carne para hamburguesas, le va a dar un poquito el sabor como esas hamburguesas que compras en un Carl Jr., en un Burger King y todo. Ojo, no es especialmente el ingrediente que le da el sabor delicioso, pero se los aseguro que está, yo les digo que la neta está mucho mejor el sabor. Pero ese sabor a jalapeño, créanme que les va a encantar. Esa carne parece lasaña, dice. Ay, sí, corazón. Ni me digas, tengo unas ganas de lasaña de pulpo. Miren, chicos. Miren. Ok, solamente es para darle un poquito de sabor. Híjole, pues no me va a quedar de otra. Voy a tratar de hacerlo con la cuchara y mezclarlo bien. Pero quiero yo meterle con las manos, bien mezclarlo bien los ingredientes. Vamos a darle una buena mezcladita. ¿Saben por qué, corazones? Porque obviamente quiero que se impregne bien el juguito y que los chiles queden bien mezclados todos equitativamente para que no me salgan en unas partes de la carne bastante chiles y en otro no. Pues hay que mezclarlos todos súper bien. Igual no le voy a poner mucho porque la idea no es que sea una hamburguesa jalapeño, claro que no. Simplemente es que le dé sabor a la carne. Eso es todo. Un toquecito. Está rico. Dame. Chicos, los árabes se comen la carne cruda y se le llama kebbe. Kebbe crudo. Cuando vayan a un restaurante árabe pidan el kebbe crudo y se los van a dar así la carne molida, bien condimentada y con un poquito de piñones. Y le van a poner trigo. El trigo nada más lo ponen a remojar, ya que esté inflado se lo agregan y pues ya se lo remezclan a la carne y te hacen como un pastel de carne molida cruda y eso es lo que comen los árabes. Y en la parte de arriba le ponen piñones y los piñones los ponen a freír un poquito en un sartén para tostarlos y darle ese sabor como tostadito y haz de cuenta que estás comiendo un pastel de carne pero en crudo. A mí no me gusta, la verdad. Me gusta cuando es el pastel de carne, el kebbe ese, pero cuando es horneado o cuando son las croquetas, así como más o menos como tipo albóndigas. Pero así no, chicos, mis respetos. Pero ellos comen eso tan delicioso. Yo digo, wow, mi respeto, chicos, la neta. Miren, chicos, les pongo la luz. Sí. Sí,
Dice, hola guapa, ¿cómo estás, hermosa? Dios te bendiga a ti y a tu familia. Iram, saluditos, corazón. Un beso y un abrazo, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tus lindos deseos, porque estás siempre aquí con nosotros acompañándonos. Ustedes son la familia VIP, 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 VIP. Chiquillos, miren, pues vamos a darle con la hamburguesona. La carne, chicos, miren, delis, ahorita les voy a enseñar cómo la van a hacer sin molde. No le vamos a agregar huevo, ya no le vamos a agregar pan molido, nada de eso, chicos, y van a quedar bien perris. Vamos a ponerla por este lado tantito. Aquí. Y pues obviamente, ¿qué hacemos? Yo le necesito tapar, ¿verdad? Vamos a taparla con este o este. Échale para atrás. Este o este. Ni. Las canciones loquitas, ¿verdad? Están bien chistosas. Me gusta el ritmo, chicos, el ritmo nada más. Se me hace chistoso, se me hace divertido, se me hace como que son ritmos como que para que la Ingrid... Es que son cosas como que a la Ingrid le gustan, pues son loquitas. Miren, chicos, tenemos este quesito amarillo. Les muestro que vamos a utilizar jamón ahumadito. Es jamón de pavo ahumado, que la verdad amo el jamón ahumado. Listo, se desconectó, me di cuenta. Perdónenme mis corazones. Isabel Sandoval, saluditos mi reina, gracias por venir a saludar, se ve rico, gracias mi corazón, y va a estar bien deliciosa, así es que quédate para que veas esta hamburguesa, qué perris va a quedar, bien perris. Miren, chicos, es bien sencillito. El tocino, ya sacamos todo por acá, aquí tenemos el tomatito ya lavado. Tenemos el tomatito lavado, chicos. Pues les cuento mis corazones. ¿Se acuerdan que el otro día, díganme si ustedes se acuerdan cuando vino tarjetita digital? Es que no traigo nada con tarjeta digital, al contrario, le quiero agradecer muchas cosas a tarjetita digital, porque gracias a que me hizo sentir de esa manera, pues me empecé a divertir con tantas cosas locas que pasaban por mi cabeza, chicos, muchas. Entonces, una de ellas es que yo le dije a tarjeta digital esto, ¿verdad? Dijo que porque era muy monótono y muy cansado ver a la Ingrid. Entonces yo dije, ok, vamos a partir tomatitos, vamos a partir cebolla y vamos a ir preparando todo ya para lo que vamos a necesitar para ir poniendo la carnita, ¿ok? No podemos ir poniendo la carne hasta que estén todos los ingredientes, mis amores, ¿ok? Entonces yo dije, ok. Me quedé pensando y dije, ¿es verdad? Ay, ¿por qué partí dos? Como si fuera a hacer 20 hamburguesas. Yo no tengo tomate bola, chicos. Voy a utilizar del Saladet o Bule. No sé cómo lo conozcan ustedes. Probablemente a lo mejor no les guste a ustedes las hamburguesas con ese tipo de tomate, porque obviamente estamos hablando de que está pues más salado. El queso especialmente para las hamburguesas es el tomate bola. Está un poquito más dulcecito. Claro que sí, es como un toquecito distinto, nada más que le va a dar, pero este también le da un sabor. Es que ustedes no se sientan intimidados porque no tengan ese tomate especial que lleva hamburguesa, ¿ok? Con este se puede y queda delicioso, ¿ok? ¡Chamuco, déjame en paz! También ese chamuco me quiere intimidar. Mira, es que yo le dije a la tarjeta digital esto. Le dije esto, miren, chicos. Es que no lo tengo aquí a la mano porque hagan de cuenta que no me lo sé de memoria. Y ahorita lo voy a recitar. Ahorita, chicos. Así es que no se me precipiten porque yo sé que hasta se van a reír de mí, pero no pasa nada. Salió desde el ronco pecho de mi corazón y lo tenía en mi cabeza en cuanto me desperté y dije... Esta es la sanación de mi alma y tengo que sacar el ¡juá! ¿Y por qué le haces tanto de pex, Ingrid? ¿Y por qué le haces tanto de pex? ¿Y por qué no lo dices ya? Chicos, porque estoy empezando. ¿Cómo le hacen los que están cuando van a hacer sus discursos de oratoria, cuando van a recitar un poema, cuando van a hablar algo desde su ronco pecho? Estoy controlando
mis nervios, estoy controlando mis impulsos para poderlo decir adecuadamente porque lo escribí, más que lo hable correctamente no lo sé. Pero bueno. Ok, tomate, lechuguita y cebollita. Tomate, lechuguita y cebollita. No mucho, chiquillos, porque en realidad estamos hablando que voy a hacer para mi esposo. Ya saben que le estoy cocinando algo del a mi marido. Vamos a agarrar un aguacatito, chicos. Vamos a agarrar un aguacatón que esté delicioso. Parece que está bien, parece que está bueno. Vamos a agarrar el aguacatito, ponerlo por este lado. Y lechuga. A ver, tocino, jamón, queso, mayonesa, queso amarillo, mantequilla, papas, ya tenemos todo. Ok, vamos a empezar a darle y la lechuguita sacarla. Ay, ay, ay. Esto se debe de lavar, chicos, ¿eh? Yo no sé, a mí les digo la verdad, a mí casi no me gusta usar este tipo de lechugas. Pero la agarré porque dije, bueno, vamos a usar esa lechuga para la hamburguesa. Porque con esta es con la que la hacen, pero a mí me gusta más la lisa. O bueno, es que aquí se le llama como romana la lisa. Me gusta más con esa o con la lechuga china. La que es como tipo, así como chinita. O la morada, también le da muy rico sabor a las hamburguesas, chicos, pero lamentablemente, pues no puedo ponerlo ahorita eso porque, pues una no había donde fui a comprar y otra dije, es que no toda la gente usa esa lechuga, dije, pero bueno, mejor me voy a llevar la bolita. Vamos a lavar la lechuga, chicos, es bien importante darle una lavada porque acuérdense que aunque estén las capas cerradas, puede traer algún bicho. Y más la lechuga, ¿ok? Bien rapidísimo. Ay, Ingrid. Ok, ya tenemos por aquí esto. Aguacate, la lechuga ya la tengo allá. Cebolla. Hay que ubicar a la Ingrid, chicos, porque acuérdense que la Ingrid se desbalada. Lechuga, ya tengo la carne, ya tengo todo, ya tengo... Yo tenía papas. Vamos a hacer unas papitas rapidísimas para mi esposo, porque a él sí le gustan las papas fritas. Lo voy a hacer en la freidora, chicos, para que sea algo rapidito y ya vamos a empezar a preparar la carne, ¿ok? Nada más que me gustaría tener ya esto listo. Porque la otra vez le ando dando los hot dogs. ¿Y te acuerdas cuando te di los hot dogs y se me andan... ¡Oh, chintolas! Se me olvida comprar el pelapapas. Aquí en esta vida, si no hay pelapapas, mira, con cuchillo, chicos, pero con mucho cuidadito para que la papa no se vayan a llevar más papas. ¿Saben qué me pasaba a mí? Yo me llevaba antes toda la papa en vez de la cáscara, porque no tenía pulso mi mano, pues. Te quedarán chidas las hamburguesas. Muchas gracias, Sazoncito Mexicano. Muchas gracias. Gracias también a aquellas personitas que nos han dejado su like, chicos. Muchas gracias y gracias por estar aquí acompañándome. Gracias por escribirme. Gracias por sus mensajitos. Gracias por todas esas preguntitas que me hacen. Y gracias también a esas personitas que me tienen paciencia porque saben que Ingrid está medio loquita, pues como que se distrae y así. Pero, pues es que es parte de mi persona, chicos, la verdad. ¿A qué les voy a decir que no? Sí, sí.
Fíjense que yo dije, ¿por qué me va a explotar esta cosa? Vamos a ponerlo aquí. Auxilio. Ah, ya sé. Les quiero contar el... Pues, ¿por qué le haces tanto de pedo, chicas? No, chicos, es que le quiero ya sabor a las cosas. Espérenme un poquitín. Aquí lo voy a poner. Aquí, porque luego quemo mi estufa y creo como que ando quemando la cocina. Porque la Ingrid conecta las extensiones, hace un merequetengue. Se le ocurre poner en una extensión delgadita el horno. Y se le ocurre estar horneando molletes y precalentar y ándale, pues aquí ya me andaban quemando. No hagan esas cosas, chicos. Jamás en la vida. ¡Ay! Ya me llevé media papa. ¡Ay! Chinglis, no tiene remedio. Que no tengo remedio, miren. Miren. ¡Uy! No, hombre. Lo bueno que estas papas, la cáscara bien lavadita, chicos, la meten a freír en el aceite bien caliente. Obviamente que sea bastante aceite. Y hagan de cuenta que se ponen bien fritas, como las sabritas más o menos. Y ya les pones limón, chile y sal y te comes unas papas, ahora sí que una botanita natural con la pura cáscara, chicos. Con la pura cáscara de la papa. Así es que háganlo en casita. Ay, no, me estoy trayendo todo esto. ¿Qué te pasa? Ingrid, ¿qué te pasa? Ay, no lo sé. No lo sé. Ay, yo no puedo con esto. Amor mío, no puedo con este cuchillito. Tengo la mano bien pesada. Se me va un montón de papa. Uy. Yo pensé que tenías todavía la práctica, Ingrid. No, hombre, si con esos aparatos uno se hace huevón, porque ya ni siquiera puedo. Ya antes yo pedía sin el palapapas andar pelando ahí. Ya no quiero, no me lo voy a poner a mi esposo. Porque luego yo no quiero estar desperdiciando tanta papa. Ay, amor mío, ¿qué estás haciendo? Tanito bebé, ya ni te acerques a mí porque me muerdes. A mí no se me olvida que me quisiste morder en el otro live. Aquí delante de todas estas personitas preciosas. Me mordiste, no, bebé, acuérdate. Si te acuerdas cuando me mordiste es cuando viniste. Dile la verdad a todas las personitas que sí te acuerdas que me mordiste y porque eres uno peleonero con la mamá. Voy a lavar las papas, chiquitines, y ya vamos a poner la carne. Moldes. No tengo molde para poner la carne, ¿ok? Yo les voy a enseñar cómo lo hago, simple y sencillo, con ayuda de una tapadera. Lo importante, si ustedes tienen una bolsa, también lo pueden hacer con una bolsa. Amores míos, no, pero mis amores, aquí no. Órale, fuchilanga de aquí. No, amores míos, ustedes ahorita me van a hacer que me caiga, los puedo lastimar poquito y luego me quieren morder. No, váyanse para allá con papá. Ahorita la mamá no tiene tiempo de cuidar bebés. Así es que tranquilicen el peito por allá. Vamos a ponerle un... ¿Dónde está? Un poco de sal con ajo y perejil. Igual, chicos, no más. Lo único que le voy a agregar, les aclaro porque vamos a hacer una crema de mantequilla, ¿ok? Vamos a hacer una crema de mantequilla con ajo para poderle dar sabor a estas papas bien deliciosas. Ahorita eso lo vamos a hacer al finalcito. ¿Okay? Aquí. Entonces, miren, chicos, esto es lo que la Ingrid va a hacer. Acusita, a ver, denme chance de
sacar a los bebés porque mamá ahorita no tiene tiempo de estar en nacos y brea. Primero saben que aunque la carne tenga su grasita, es súper importante poner un sartén engrasado. Si ustedes tienen plancha, les recomiendo que hagan el mejor en plancha, porque al mismo tiempo que va soltando la carne su grasa y su jugo, ustedes pueden ir retirando el exceso con una espátula y mucho más fácil va quedando sequita y más deliciosa, la verdad. En sartén como que no me agrada mucho, pero pues no tengo plancha, chicos. Y es la misma cosa si lo hago en comal o lo hago así. Esto ya no me está gustando. ¿Por qué me pasa tanta cosa? Ay, ¿ustedes saben por qué me pasa? Las luces, la cámara y todo. Miren, mis amores. Yo voy a utilizar esta tapadera, les voy a decir por qué. Porque la puedo hacer flexible, miren. Así es que si ustedes algún día compran alguna cubetita de nieve, guarden estas tapaderitas. Son multiusos, la verdad, multiusos. Yo de ahí la saqué. Puedo utilizar dos bolsas, agarrarla como cuando vas a hacer las tortillas y poner un plato, chicos, pero se me hace más rollo la bolsa, más todo. A mí no me gusta que quede la marca de la bolsa y entonces se me hace más fácil esto. Y miren, vamos a darle. Vamos a agarrar un poco de esto. Ahora sí, hágase la luz. Miren, chiquitines. Primeramente, es bien importantísimo, chicos, que la carne, yo les recomiendo muchísimo que la carne nunca la vayan a dejar, que digan ustedes, ay no, la voy a dejar del tamaño del pan, porque la carne va a reducir su tamaño una vez que ya se vaya a cocer. Entonces yo les aconsejo muchísimo, chicos, que la hagan lo más grande de que es del pan, o sea, más grande que el pan. Jamás se vayan a dejar llevar por la medida del pan, que viene siendo esta, mira. Aunque hay pan más chico y aunque hay pan más grande, chicos, pero eso ya es dependiendo del tipo de hamburguesa que ustedes quieran hacer. Ay, Ingrid, no estás como para estar perdiendo el tiempo. Métele a la mano y rómpelo y ahorita a ver qué haces. Y ahorita le pongo otro. Miren, chicos, o sea, yo no lo voy a hacer de esta medida la carne, porque lo que va a pasar al final de cuentas se va a hacer chiquita. Ok, va a quedar al final de cuentas así. Entonces lo voy a hacer más grande de esta medida para que cuando reduzca queda al tamaño de esto, ¿ok? Entonces ya al buen ojo nada más. Con esto calculan, chicos, no hay necesidad de mucho. Ya conforme ustedes vayan agarrando la práctica, pues van a entender de lo que les digo. El gruesor, también eso es dependiendo ustedes qué tan grueso lo quieran hacer. ¿Qué estamos hablando? Ay, es que la verdad no sé qué tan gruesa. Yo lo voy a hacer, es que mi mano está chiquillo. No sé cuántos gramos sean ahí, chicos, pero miren. Vamos a intentar. Yo agarro esto y le empiezo a hacer así, miren. Le empiezo a hacer así, chicos. Y con la misma mano le empiezo a dar la forma. Miren, si se pueden dar cuenta. Aquí. Porque no la quiero tener súper pegadita la carne tampoco a la lumbre para que no se vaya a precocer con el calor. Ahorita está bien a todo dar el clima aquí porque no está tan caliente. Pues me siento súper padre así. Vamos a ver. Hay que procurar, chicos, que la carne, de preferencia a mis amigos les recomiendo que la carne sea recién fresquecita, porque ya cuando la ponemos a congelar y la descongelas, la carne queda con agua, ¿ok? Entonces ya no es la misma textura de la carne, yo les voy a decir la verdad, pero, o sea, yo la voy a usar así, chicos. O sea, si ustedes van a hacer con tiempo y digan, se me antojaron unas hamburguesas para el fin de semana o entre semana, unas hamburguesitas porque voy a llevarme el lonche de hamburguesa. Pues entonces compren su carnita recién fresquecita, así. Yo ya tenía carne ahí, chicos. Y mi esposo, como hemos andado en la calle, andamos saliendo y todo eso, casi no iba a tener hambre y yo dije, no, es que mi esposo casi no va a tener hambre y lo que va a pasar es que me va a dejar la comida. Le tengo que preparar algo que sea muy apetitoso para él. Ya agarré un trapo que no era. Espérenme. Ay, ya me agarré otra.
Algo que sea apetitoso, dije unas hamburguesas, no va a decir que no. ¿Quién le dice que no unas hamburguesas? Nadie, chiquillas, y el esposo, menos, porque eso le encanta a cualquiera. Entonces dije, miren, tengo carne en mi casa, tengo verduras, tengo esto, nada más me voy a traer lo que me haga falta ahorita antes de llegar a la casa, dije, porque no alcanzo, la verdad, a cocinar algo más complicado. Porque con todo lo que hablo y con una receta complicada voy a terminar hasta medianoche. Miren, chicos, así este es el tamaño que vamos a dejar. ¿Ok? Ahora vamos a aventarnos el reto de agarrar y despegar la carne poco a poquito. Como les comento, hay que tener, ¡ouch!, mucho cuidado. Ay, 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 no, va de nuevo. Es que la saqué antes de tiempo, chicos, espérenme. Ay, Ingrid, ¿qué hiciste? No, es que le tengo que poner mi palma, chicos. Hay pruebas y errores, ¿eh? El error fue mío por andarles enseñando a ustedes cómo hacerla, cómo despegarla, y ahorita ya lo voy a hacer a mi manera para que no se me vaya a desbaratar. La verdad, la agarré de una posición muy mal. Entonces, así. No la puedo hacer tampoco lo más grande de mi mano, porque pues mi mano está pequeña. No tiene huevo, no tiene nada. Y esto lo que va a pasar es que... ahí está. Ahí está, chicos. Es que está un poquito más difícil cuando la carne ya está ahí, pero no hay nada imposible. Ahorita van a ver cómo hacer. Miren, chicos, no les estoy echando mentiras. ¡Ay! No les estoy echando mentiras. No, no puedo, chicos. Estoy cometiendo muchos errores. Vengan para acá, estoy cometiendo muchos errores. Es que no se me va a detener ahí. Miren. Ok. Como la di la vueltecita ahí con ustedes, se me andaba yendo, pero aquí ya vamos a ir sellando, miren. Facilito. Ya no hay que manipular tanto. ¿Por qué? Porque obviamente se desbarata, chiquillos, ¿ok? Hay que ir dejándola así, que se empiece a cocer allá a fuego alto, para que selle lo que es la parte de afuera. Vamos a dejarlo unos minutos y después vamos a tratar de darle la vuelta de una manera suave, porque acuérdense que no tenemos nada de huevo, no tenemos pan molido. La carne ya es carne, obviamente, que estaba congelada. A esto es lo que va a pasar, va a estar un poquito más blandita por esa parte del agua. Al momento de que la descongelamos, saben que va a quedar con agüita. Entonces, pero no pasa nada, chicos. Esto es una cosa que a ustedes les puede ayudar para que les sirva de experiencia. Si ustedes llegan a tener carne así, no vayan a pensar que se les va a desbaratar o algo les va a llegar a suceder. No, 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 no. Son detallitos que uno debe de ir aprendiendo en la cocina con la carne, como ahorita lo que me sucedió, lo muevo. Esas son cosas que yo estoy haciendo mal, porque obviamente no estoy pensando lo que hago, ¿verdad? Pero es normal que me va a pasar. Ok, chicos, metimos las papitas, ¿ok? Las cosas de las freidoras, lo que no me gusta, chicos, es que ocupan bastante aceite. Aunque ese aceite va a estar limpio, puede volver a reutilizar cuando vayas a hacer algo frito. Pero pues obviamente pues ya no es lo mismo, chicos, no es lo mismo. Ahora aquí viene lo bueno, vamos a agarrar una palita, yo lo más plana que se pueda. Miren, chicos.
Miren la prueba de la carne. Ok, ya le bajé un poquito para que no se vaya a quemar de más, ok. Ya la parte de atrás la voy a sellar hacia fuego medio para que no se vaya a desbaratar. Ya la parte de allá arriba, donde ya está sellada, en esa parte de arriba le voy a empezar a agregar los demás ingredientes, ok, chicos. Es bien sencillito. Acuérdense que las cosas caseras son más sencillas y son más deliciosas. ¿Por qué? Porque las puedes preparar a tu modo. Miren, es lo que les digo, está muy muy suavecita la carne, miren, demasiado, demasiado, por la cuestión que les dije. Y luego yo le agregué soya, le agregué un poquito de líquido, pero pues es lo de menos, chicos. La hamburguesa va a quedar bien perris, perry, perry, bien perry, perry, perry. Ahora sí, chiquillos, pues les voy a platicar qué fue lo que les quiero decir esa tarjetita. Pues miren, resulta que queda mejor con la freidora de aire, amiga. ¿Cuál? ¿Las papas, corazón, o la carne? Cuéntame, ¿qué es lo que me dice mi corazón? ¿De la carne o de sabes que la freidora de aire casi ni la uso? Soy bien mala para esas cosas. Obviamente eso es para las personas que no consumen grasa, porque obviamente te va a freír sin grasa, ¿verdad? Tenemos que poner, pero yo no le tomo como que está poniéndote a freír las cosas. Yo siento que las deshidrata y como por la parte de afuera se empieza a deshidratar, se empieza a tomar ese crunch que supuestamente dice, pero yo no le he dado ese uso como realmente se debe de hacer. No le hallo el chiste y no me gusta, chicos. No me gusta la freidora de aire. ¿Por qué? Pues no lo sé. Ingrid, no lo sé. Ah, les cuento, chicos. Pues miren, les voy a platicar. El otro día, yo sé que me lo dijo a lo mejor para motivarme y todo, pero miren, le escribí esto. Ya. Yo le tengo una respuesta a esa tarjeta digital. Pues ya vieron, el otro día me quiso intimidar, diciendo que mis recetas le causan monotonía. Pues la verdad no entiendo a lo que se refería. Dice que mi promesa es cansada y aburrida y que cuando a mí me mira termina sin energía. ¿Ok? Esta es una. Pues yo lamento mucho no poderle ayudar. Yo tengo que informarle que no soy profesional. Si solo les comparto lo que a mí me gusta, con el apoyo de Dios y agradecer cada día, es lo mínimo que yo le doy. ¿Ok? Pero la verdad no juzgo porque me está criticando, al contrario, le agradezco que esto a mí me está impulsando. Sus palabras me motivan para seguirme preparando, solo que jamás cambiarán. Esto que te estás mirando, me refiero a mi persona, eso que me identifica, ya que soy la más feliz cuando ustedes me visitan. Así es, mi corazón, no soy profesional, no soy esa persona experta, pero soy tan feliz cuando ustedes me visitan y cuando les preparo estas cosas tan deliciosas. Para ustedes, mis corazones, para ustedes. Y dije, sí, tarjetita digital. Dije, vas a ver, yo no soy profesional, chiquitito. Dije, pero vas a ver, tus palabras me motivan para seguirme preparando. Dije, ok. Pero bueno. Y luego dice, yo sé que no soy experta, tampoco profesional, así que se equivocó al entrar en este live. Yo le pido no te enojes por lo que yo estoy diciendo, pues no es nada personal lo que aquí estoy compartiendo. Esto es solo para crear un poquito de diversión, pues ya que el otro día me hizo sentir tensión. ¿Ok? Y dice, pero ustedes no se me preocupen porque no soy rencorosa, al contrario, me divierto y aprendo que es otra cosa. Ay, chiquillos, así de chiquillos, yo aprendo cada vez que ustedes me dicen algo, yo aprendo algo nuevo. Lo estoy leyendo aquí a la y se va porque obviamente lo tengo escrito y no alcanzo, miren, no alcanzo a mirar las letras, no me lo memoricé porque he estado bien ocupada, pero está bien chistoso. Y dije, sí, tarjetita digital. Dije, vas a ver, ahorita me las vas a pagar.
Ah, no es cierto, tarjeta digital. Ya sabes lo que dije. Esto no es personal, esto es para crear un poquito de diversión, porque la verdad el otro día me hizo sentir un poquito de tensión, ¿ok? Pero no soy rencorosa, chicos. Ya saben que esto es para divertirse y aprender, ni modo. Aprender de cada cosa, chiquillos. Pero bueno. Ok. Bueno, entonces vamos a ponerle el quesito. El quesito amarillo a la hamburguesa, porque ya es esposito. Puta, chiquillos. Ese esposito ya de tener hambre. Y la Ingrid nomás no se apura. Así es, mis amores, con esas cosas. Un poquito de aceite, me van a esperar un poquito. Por eso les dije que quería que me esperaran un poquito para decírselos bien claramente, porque no me lo acuerdo. Eso lo escribí el 1. ¿Cuándo me dijo eso la tarjeta digital? Me lo hizo el miércoles y eso para el jueves en la mañana me quedé dormida y en cuanto desperté y abrí el ojo, agarré el lápiz y dije, tengo que escribir estas cosas que tengo en mi cabeza. Porque se me hizo chistoso, porque dije, en mi cabeza se me vino así, dije, yo le tengo una respuesta a esa tarjeta digital, pues ya que el otro día me quiso intimidar diciendo que mi receta le causa monotonía, pues la verdad no entiendo a lo que se refería. Dice que mi promesa es cansada y aburrida y que cuando me mira se queda sin energía. Sí, dije, eso piensa de mí. Dije, pues yo tengo que decirle, dije, pues yo lamento mucho no poderle ayudar, yo tengo que informarle que no soy profesional. Cuando se me vino solamente dije, Ingrid, todo eso le tienes que decir a este tarjeta digital. Dije, escríbelo y apúntalo porque se te va a olvidar. Y sí, chiquillo, se me olvidó. Ya después de rato que se me vienen otras palabras y fue eso que dije. Pues la verdad no juzgo porque me está criticando, al contrario agradezco que esto a mí me está impulsando. Sus palabras me motivan para seguirme preparando, pero solo que jamás, no, ¿cómo dice? Pero yo jamás cambiara eso que tú estás mirando. Me refiero a mi persona, eso que me identifica, ya que soy la más feliz cuando ustedes me visitan. Y cuando se me ocurrió eso, dije, yo les tengo que decir a mis amores que soy la más feliz cuando ustedes me visitan. Y no me importa que me quieran intimidar diciendo que soy monotonía y que mis recetas causan baja energía. Dije, no, dije, ¿cómo está eso? Dije, Ingrid, aliviánate, dile a esa tarjetita digital. Dije, pero ya después pensé y dije, tarjeta digital se va a sentir mal con la Ingrid. Entonces dije, ok. Dije, yo soy feliz cuando ellos me visitan. Dije, van a decir, pero ¿por qué eres feliz y tú qué haces? Dije, entonces yo tengo que decirles, yo sé que no soy experta, tampoco profesional. Así que se equivocó al entrar en este live. ¿Por qué? Porque yo fui a ver a tarjetita digital y él tiene puras cosas que son profesionales en su canal y dije, yo no soy profesional, chicos, yo no soy para tarjeta digital. Dije, por eso me está criticando de esa manera. Entonces dije, ok, no quiero que esto lo vaya a tomar personal y dije, le voy a decir, yo te pido no te enojes por lo que yo estoy diciendo, pues no es nada personal lo que aquí estoy compartiendo. Esto solo para crear un poquito de diversión, pues ya que el otro día me hiciste sentir tensión. Pero tú no te preocupes porque no soy rencorosa, al contrario me divierto y aprendo que es otra cosa. Y eso se me vino a la mente y dije, vamos Ingrid, a darle. Así es, chiquillos. Y eso. Yo ahorita ya se los dije más fluido porque ya me acordé un poquito. Como he estado ocupada estos días y con tantas cosas en mi cabeza, pues no me acordaba, chicos. Ni me acordaba de cómo iba el discurso que yo le tenía que dar a mi corazón. Pero ya ahorita me acordé. No es nada personal, tarjetita digital. Si un día llegas a mirar este hermoso live, solamente lo dije por crear un poquito de diversión. ¿Sale, vale? Ay. Vamos a preparar la hamburguesa del esposo de la Ingrid. A mi esposo le gusta con... es que él dice, un jamón no sabe a nada. Un jamón no sabe a nada. Ya se me empezaron a caer los lentes. Miren, al esposo de la Ingrid le encanta. Miren, el chile.
Y si no lloran por la canción, lloran por como canto, ¿verdad? Pero algo les voy a ocasionar, algo les voy a ocasionar. Miren, ya está esto aquí. ¿No les pasa eso que cuando brincan se asustan? Eso pasa, chicos, me ando quemando, ¿ya vieron? Ok, casi me quemo los pelos de elote que tengo. Casi te quemas los pelos de elote, Ingrid. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí se va a divertir. Mi esposito me va a amar con esta rica hamburguesa que la Ingrid le esté preparando y que no la haga de pez para nada. Dice, el lunes no hubo live, no, mi corazón. Jan Ramírez, saluditos, corazón, qué bueno que estás aquí. Dios te bendiga, a ti, a tu familia, a tu abuelita. Deseamos que tu abuelita ya esté mucho mejor, corazón. Y le mandamos un besote a tu abuelita, ¿ok? No hubo live, mi corazón, porque la Ingrid ha tenido tantos contratiempos, mi rey, pero ya dejemos esa historia atrás, no pasa nada. Un día van a saber todo de mí. Y al rato me van a decir como la tarjeta digital. Como soy chinga que vi toda, chicos, no, es que lo tomo en diversión, por eso lo tomo en diversión, no creo que estoy. Lo que les dije hace rato, chicos, que lo tomaba, que me dejó pensando, sí me dejó pensando, la verdad, lo que me dijo, y dije, pues, ¿qué puedo hacer si no sé hacer otra cosa? Soy así, pero, pues se me vino solamente y se me hizo chistoso porque dije, la Ingrid entre tanta locura se levanta con tanta cosa en la cabeza, pues hay que aprovechar. Ahora sí, mis amores. Acusita, 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 pipipona. No quiero poner esta carne, chicos, porque no me va a dar el espacio para paliar y sacar la otra. Y no quiero que se me desbarate. Es que eso es bien importante, tener sartenes planos para hacer este tipo de cosas. Y no se puede cuando nomás no. Pero pues no hay nada imposible. Dicen que el que comparte y reparte se queda con la mejor parte. Pues eso es la Ingrid, mira. La carnota que se va a comer la Ingrid. Ahora sí, quiero que estos chiles ya estén listos. Porque les voy a dar unos chiles que a mi esposo le encantan mis corazones. Ahí está. Si no, lo voy a dejar bien dorado porque la verdad se hace feísimo. ¿A dónde está el amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se... que hay esperanza de que vuelva? Así la mayonesa. Ahora sí, chicos. No. A ver, es que es de locos tener tanto despapalle aquí en una cocina. ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Ya empezaste otra vez cosa mañosa igual que la Ingrid. No te puedo dejar solita tantito porque ahí vas, ahí vas. Mi
corazón. Ahorita les voy a enseñar los tocinitos. No le voy a poner mucho queso. Este no va a tener doble queso. A mí no me gusta que tenga mucho queso. Ahora sí. Tenemos súper bajito. Es muy importante, chicos, cuando pongan el pan con la mantequilla, desengrasar el sartén para que el pan no quede aguado. Al contrario, le retiramos el exceso de grasa y empezamos a ponerlo en el área que no tiene nada de grasa. Una servilleta quita el exceso de la grasa del comal y ya con eso ustedes, miren. Así. Ahí está. Vamos a preparar la mantequilla, lo que les dije, chicos. Primero vamos a agregarle unas 3 piezas de ajo. Unos ajitos. Esto es sencillito, no crean que va a ser algo que digan, ay, mire, te pasaste de lanza, qué complicado. Nada. Esto es para darle un saborcito nada más de un ajito. Ahorita vamos a ver si la Ingrid le quitó bien, porque ya ni miro, chicos. Porque la Ingrid está bien loquita, le encanta jugar a la comidita con toda esa hermosa gentita que siempre acompañan en esta casita. Ah, Diosito Santo, ¿qué me pasa? Ahí está, miren, chicos. 3, 3, 3, 3. ¿Qué andan haciendo aquí los parásitos de la mamá? ¿Qué andan haciendo aquí? Porque tú eres el chiquitito de mamá. Vamos a darle una. Perdónenme, chicos, pero para que el ajo pueda tronar hay que darle duro, ¿ok? Hay que dejarlo bien tronadito, ¿ok? Y vamos a agregar mantequilla. A ver, amores míos. Ay, mis amores. Es que se me meten a escondidas, pues, chicos. No es que la Ingrid no los cuide. Se me meten a escondidas. Se le escapan a mi esposo. Mi esposo es igual que la Ingrid, de distraído. ¿Sí? Ahí está, a mi esposo le gusta el pan que esté bien doradito, chicos, por eso ya una vez que ya está lo dejo a fuego bajito para que se termine de craquear ese crunch que a él le encanta. ¿Ok? Por último, espérenme. Porque sin ti mi paso es inseguro y no tendría sentido seguir caminando. Y si a él no le parece, eso no importa un poco, yo te sigo amando. Y ahora sin ti mi vida ya no sabes cómo imaginar un cielo sin estrellas. Tú le pones el gusto, es como ser el vino, yo ser la botella. Porque sin ti mi paso es inseguro y no tendría sentido seguir caminando. Y si a él no le parece,
Y si a él no le parece, pues me importa un poco, yo te sigo amando. Mira, chiquillos, ahora sí, vamos a empezar. Traigo como mucha flemita aquí, chicos, por eso no me animo a hacer mis locuras de gritar aquí con ustedes ahorita, porque traigo eso. Traigo un poquito de eso, y días atrás andaba peor. Van a decir, ¿qué es eso? Ah, chiquillos, ustedes ahorita van a ver lo que es. Empiezo a revolver con las pinzas desde un principio. Lo único que se me iba a hacer era pegarme la mantequilla como una pasta. Es lo único que iba a pasar, chicos. Y obviamente pues no quería eso, ¿verdad? Ok, están bañadas en mantequilla. Porque sin pasos inseguro no tendrías sentido vivir cantando. No le parece, si no le parece, pues me importa un poco, yo te sigo amando. Miren, chicos. Miren. Esto avienta otra ronda de papas. Otra papita más. Esta crema de ajo es mi preferida. A esto sí le voy a atorar bien y bonito. Ahora sí, agua mío. Desde hace rato está una diciendo del aceite. ¿De cuál aceite, amor? Le pone, dice, buscaba demasiado, tomaba mucho café, demasiado de moda. ¿Quién dijo eso? Querían Roldán. Ah, ok, mi corazón, es que de eso se tratan los likes, mi reina, de platicar, de platicar. Ya les voy a preparar recetitas grabadas que nomás sean de 8 o 10 minutitos de pura recetita. Los likes es platicar, conversar y estar un ratito en diversión. Ya más adelante les voy a hacer más recetas grabadas. No se usa aceite, menos en las papas, por eso dicen que es bueno para la salud. Ah. No se usa aceite y le agrega aceite. Que tenga con usted aceite en la freidora. Pero que le agregaste aceite a la freidora de aire, ¿no? Y es de aceite en la freidora. Ah, es que es que sí es freidora de papa, chica. Esta sí lleva aceite. La que no lleva es la freidora de papas. Luego te pone, yo las hago sin aceite y me quedan crocantes, doraditas. Si quieres, le juntas con las mamitas juntadas de aceite y te quedan buenísimas. Disculpa, qué pena, sí, gracias, de Cali Valle, no sé dónde ver. Ah, no, pues al contrario, gracias mi reina por tus tips. Pero no, mi reina, la que no le puse a la que, ay, es que ya me hizo bolas con lo que me dicen, que no le puse a la freidora de aire. No, imagínate cómo le voy a echar aceite a la freidora de aire, no te pases, ni que estuviera tampoco tan loquita. No, mis corazones, tampoco no estoy tan zafada como ustedes piensan. Oye, no le pongas esa de ajo. Ay, amor, ya te hice papas con ajo. Ahorita si no te hago de las otras naturales, pero ya me vas a tener que esperar. Sí, no, como las naturales. Ay, no, te pasaste la verdad. ¿Por qué nomás me lees puros mensajes feos que me dice la gente? Puras críticas. ¿Por qué no me dices cosas bonitas que me dicen? Nomás me dicen, te dicen que no sabes freír. No es freidora de aire, lamento mucho decir que se equivocaron.
¿Sabes qué pienso? Que para mí que les gustó la canción que le hice a Tarjeta Digital, han de querer que les cante también a ellos. Un poquitito de sal. Mira, mira corazón, la Ingrid es bien dada. Hoy no va a haber nada que me perturbe, hoy no va a haber nada que me haga sentir mal, hoy no va a haber nada que me diga algo negativo en mi cabeza, hoy no va a haber nada de eso. Así es que todos los comentarios negativos los voy a tomar positivamente. Ok, chicos, todo positivo, chicos. Miren, todos positivos, vamos a tomarlo porque aprendemos más. ¿Cápsula nada más te pongo? ¿Amor? ¿Pura cápsula? Si no le parece, si no le parece. Ahora sí. Entonces no vas a querer papas, poquitas. Sí, pero sí, Para que las pruebes, amor, me vas a hacer trabajar doble aquí. La gente me está echando tierra, que tarda un montón. Y tú me quieres poner a que te cocine delante de ellos otras papas. La verdad, para serles sincera con todo el respeto de mi corazón, les agradezco mucho su comentario. Lo voy a poner en la lista de mis comentarios. Dice la Mariana Echeverría, ¿se acuerdan que les dijo la Mariana Echeverría? ¿Quién les dijo? Muy importante tu comentario, lo voy a poner en mi lista de comentarios pendientes que tengo por ahí. Miren, chiquillos, miren, 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 miren. Esto es lo que le voy a dar a mi esposo sencillito, chicos. Miren la carne, miren todo, deli delis. A mí sí me encanta, el sabor está espectacular, yo sé que es todo una delicia. Y esto, a mí me encanta. Y me encanta como lo preparo yo. Soy un amor y me encantó. Yo me gusta tener pruebas. A ver, chicos, vamos a hacer una cuenta. ¿Quién fue la chica que me dijo que qué pena mía, porque le daba pena ajena porque estaba utilizando una freidora y que le estaba poniendo aceite? A ver, chicos, ustedes díganme esto. Esto es una freidora que no lleva aceite. ¿Cómo voy a freír unas papas aquí sin aceite? Díganme ustedes. Disculpen mi ignorancia y se los digo de todo corazón. Alguien que pueda explicar, alguien que me explique cómo se hace esto sin aceite. Porque esta que tengo por aquí, sí no lleva aceite. Esta. Pero esta, chicos, no comprendo a esa muchacha. Ustedes explíquenme, por favor, porque la verdad no la comprendo. Y quiero entender cómo ella hace eso, chicos. Es algo que la verdad sí me dejó así como... What the fuck? ¿Qué pasó? ¿Yo qué hice mal? Tanto tiempo y yo creyendo que esta freidora se utilizaba aceite. ¿Y cómo puede ser posible que una freidora de papas no lleva aceite? Dios mío, estoy viviendo engañada toda la vida. A mis 37 años estoy engañada pensando que una freidora de papas lleva aceite. Y hoy estoy descubriendo que me dicen por ahí que no lleva, que doy pena ajena. Y ya me preocupé por mí, la verdad. ¿Algo más, mi amor? Cápsula. Chicos, es en serio, no lo estoy diciendo sarcásticamente. A lo mejor son cosas que yo no sé y que estoy aprendiendo, por eso quiero saber.
Roldán, qué mala onda, gente mala, es lo que te digo, pura gente nada más con pura malicia en este mundo. Ya ven por qué la Ingrid se quiere portar bien, pero a veces la gente no coopera. Como en este caso, amor, allá no asaltaron, ¿Sí? le quitaron su billetera, le quitaron su celular, hasta sus zapatos. Ay, corazón, lo bueno que te dejaron en alma para que llegues a casa, porque en serio que de plano se pasan, ¿eh? Qué gente tan llena de maldad y tan llena de odio. Pero ¿saben qué pienso, chicos? Que... Ajá, a nosotros... ¡Ay! A nosotros nos han asaltado, chicos, con pistola en mano. Por cierto, a mi esposo le tenían la pistola casi en la cabeza. Cuando él recién empezó a trabajar aquí, pues ya saben que la Ingrid es bien dura y maciza. Fue con él. Me puse a trabajar con él, chicos. Me iba con él, pues, a trabajar. Y en la mañana apenas iba empezando a trabajar mi esposo cuando nos asaltan. Y saben una cosa, yo pensé que era una pistola de juguete. Lo peor del caso de todo, que yo creí que era una pistola de juguete. Yo no los tomé las cosas en serio. Íbamos en un transporte público porque mi esposo trabajaba en eso antes. Y le pusieron una pistola por la espalda y yo volteé así. Y le dije, ay no, yo no traigo bolsa ni traigo nada, muy quitada de la pena, pero porque yo miraba que la pistola brillaba, porque obviamente en el transporte que mi esposo tenía traía luces de color, ¿verdad, amor? Como tipo neón. No sé, pero por dentro, pues. Y la pistola brillaba, yo creí que desconectó. Ya, es que se desconecta y todo el tiempo cuando le estaban quitando las cosas, chicos. A la gente les estaban diciendo denme el celulares y todo, pobrecita gente que apenas iba a su trabajo y gente que apenas llevaba el dinero de su transporte. A mí me daban ganas de brincarme y quitarle al fulano ¿cómo se llama? La pistola, chicos. Fíjense lo que es la Ingrid así de loca. Me daban ganas, amor, ¿quieres algo de tomar? Me daban ganas de quitarle y sí, hacer lo que les dije. Y mi esposo me dijo, estás loca, me dijo, qué bueno que no lo hiciste. Dice, me hubieran dado un balazo por atrás. Pero es que yo pensé que era de juguete, chicos. Y luego como eran dos chamaquillos que eran como menor de edad, como entre 16 años, ¿no? Yo no pensé en la verdad. Para decirles la verdad, no tengo toda esa malicia de saber cómo es una pistola de real, pues entonces yo creí que estaba jugando. Yo dije, ay, está flaquito, los dedos los veo chiquitos, me echo encima y dije, si le echo encima uno, cualquier persona me va a ayudar. O sea, todo lo que me pasaba por la mente, o sea, esos son pensamientos que te pasan por un segundo, chicos, y son un montón de cosas, pero algo de mí no lo hice y le doy muchas gracias a Dios que no lo hice. Ya cuando vi que no, como que no hicieron nada más, nomás te dijeron que no le dieras al carro porque si no iban a disparar, ¿verdad? Ya cuando dijeron eso yo dije, no, tranquila Ingrid, porque no vaya a ser que sí sea de verdad, pero no, os ha pasado, chicos. Y a mí me asusté bien mucho. Ya después, porque en ese momento te digo que yo pensé que era una pistola de juguete. ¿Cómo fue de fresa? ¿De fresa? Pero así es, mis corazones. Ya ni me hice de comer. Ya le hice a mi esposo de comer. Ya con que mi esposo coma ahorita, ya, estoy ahorita tranquila y ahorita me puedo hacer. Ya les enseñé cómo hacer la carnita, cómo queda, la verdad, bien deliciosa. Ya se dieron cuenta que no necesitan huevo, que no necesitan pan molido y que no se desbarata. A mí no se me desbarató para nada, chicos. Y acuérdense, lo mejor de todo es que tengan un vaso, ¿de mi amor? Lo mejor de todo siempre va a ser que ustedes tengan la carne recién fresquecita. Yo creo... ¿Una taza? En una recién hechecita. Ya me dio mucho sueño, en serio. Se ve riquísimo, felicitaciones. Disculpa, Eliana Roldán. ¿Por qué, mi corazón? Disculpa, no te preocupes, no sé de por qué me pides disculpas. De las papas. Ay, fuiste tú, mi reina. Ay, yo con mis cosas. No te preocupes, mi corazón, no pasa nada. Es lo que te digo, todos aprendemos de todo. Ya ahorita me dijiste esto y dije, me sacan de la duda. Nunca lo voy a tomar a personal, chicos. Espero que mis respuestas no las tomen a personal, porque yo lo que trato de hacer es como que agarrar cura un ratito nada más. A personas no les gusta con mucho aceite, mucho, pues más fit.
Pero Sí, uno que no, está yo no soy gordito. fit, chicos, yo no soy fit para nada. Imagínense, apenas tengo para comer, chicos. ¿Ustedes creen que todavía voy a estarme poniendo mis moños? ¿Con qué aceite lo voy a hacer? No, mi corazón. Aquí no estamos para ponernos nuestros moños. Yo lo hago con el aceite que tenga, porque así es la vida. Así es. Bueno, diciendo por lo que dice mi esposo, ¿verdad? Aclarando por lo que dice mi esposo, dice, es que a lo mejor hay gente que es fit. No, yo no tengo tiempo de ponerme fit, chicos. Acuérdense que las personas que se ponen a dieta gastan un montón de dinero. ¿Por qué? Porque la comida que es, aunque ustedes no crean cuidarte, gastas mucho más. Vamos a la goma, yo con una hamburguesa me como en la mañana, tengo todo para todo el día. Qué dieta ni qué nada, con eso ya me comí la proteína, ya me comí los carbohidratos, ya consumí. ¿Qué otra cosa es lo que tengo que comer? Mira, amor, proteína, carbohidratos, ¿qué otra cosas? Las grasas y todo en una sola comida. Y ya con eso me relajo. Oiga, van a decir, cuando vayas al doctor, ahí te quiero ver. ¿Verdad? Con todos los males que me van a salir porque no me cuido. ¿Verdad, mi amor? ¿Qué vas a hacer? ¿No te gustó? Es que batalla por lograr. Más te vale, para que vean, chicos, yo no miento, yo no me voy a echar flores. Aquí mi esposo dice si le gusta o no le gusta. No, sí está bien bueno, sino que tengo que batallar por lo que me queda la carne entre los dientes. Entre fierros ahí. ¡Ay, bien, sí vi que le encantó la hamburguesa! ¿Vieron que sí está rica? Ah, chicos, si la Ingrid está bien, sí. Voy a comer yo papito, chicos, porque la verdad yo ya les quiero dedicar tiempo a ustedes. Ya le platiqué ahorita a él. Ahorita me voy a hacer yo esta hamburguesa, Ahora que chicos, mira. Yo solo de sangrón pensando que no me iba a gustar el papas con esa madre. Con el ajo. Ay, ya vieron, chicos, mi esposo. ¿Cómo están? Tan rico. Ah, vieron. Dice, yo pensé que no me iban a gustar. Mi esposo es mi peor hater, chicos. Es el peor hater que yo tengo. Él siempre me dice, no, a mí no me des de esto. Y termina probando las cosas y le gustaron. Como por ejemplo, las papas. ¿Te gustaron o no te gustaron con la mantequilla de ajo? Sí, pues, tengo que estar Le encantaron lo que dice. Creí que no me iban a gustar, dice, y me llevé la sorpresa que me encantaron. ¿Y saben por qué lo dijo? Por el ajo. Porque él nunca había probado la mantequilla de ajo, bueno, con ajo. Y pues para él es algo nuevo, pero él es también de las personas que cuando no prueba algo siempre dice, no me gusta. Ya lo probó. Miren, aquí está. Y listo. Mi celita preciosa, gracias mi corazón. Debo reposar, te quiero, Ingrid, bendición de linda noche, cuídense mucho. Gracias mi corazón. Gracias a ustedes, mi reina. Gracias por tenerme paciencia. Gracias por acompañarme, mi corazón. Y acuérdense, los live siempre van a existir, chicos, porque siempre en los live es para estar un ratito con ustedes, chismeando y como sea. Ya más adelante vamos a continuar con las recetas que son grabadas, chicos. Los videos que son grabados, para les aviso, con todo respeto y con toda, ahora sí como les puedo decir, de toda sinceridad, a todas esas personitas que a lo mejor quieren ver nomás la pura receta, les prometo que más adelante se van a venir recetitas grabadas también. No nos vamos a quedar con los puros live, porque obviamente sí tiene razón nuestra tarjetita digital. Yo soy una persona que no me gusta hacer las cosas muy repetitivas. Entonces siento que hay que estarle dando un giro a todo esto, pero lamentablemente, chicos, ya hemos hablado mucho de esas cuestiones que es un poquito de tiempo porque todo se lleva un proceso, ¿ok? Muchos queremos caminar, correr y todo, pero estamos empezando a dar nuestros primeros pasitos, chicos, ténganos paciencia. Y a todas esas personitas que nos apoyan, que nos comprenden, les mandamos un besote y muchas gracias, chiquillos. Como Itzel, Sazón Mexicano, Irán, ¿cómo se llama este amiguito que siempre Jan Ramírez, que siempre están apoyándonos, que son personitas que están con nosotros y que me aguantan, la verdad, me soportan, la neta, porque yo hablo mucho. Me soportan y la verdad yo los quiero mucho por eso, porque están aquí conmigo aguantándome mis locuras. Dice, si por allá llueve, por acá en Colombia no escapa la delincuencia. Dice, está horrible. Dice, menos mal que no pasó a mayores y no le dieron nada al señor. En serio, corazón, en serio, lo bueno que no pasó a mayores. Ya después de esa situación ya queda uno nervioso. A mí ya me daba miedo cuando yo ya no me iba con él, porque hagan de cuenta, chicos, que durante un cierto tiempo yo me estuve yendo, casi 6 meses nos íbamos juntos a trabajar, ¿verdad?
todos los días a las ¿Usted no 5 de la conocía? mañana. Es que mi esposo no conocía aquí Tijuana. Entonces yo le enseñaba a él, para que él no se sintiera tan, vaya, como dicen por ahí, no se sintiera raro solo, yo me iba con él a trabajar y primero le ayudaba a las cosas, ruta que él no se memorizaba, pues yo le decía a él. Entonces entre los dos nos ayudábamos mucho, ¿verdad? Pero obviamente era su trabajo. El punto es que me fui 6 meses, chicos, porque ya de ahí ya no me permitieron, porque el seguro de la empresa no cubría para un acompañante, solamente era para el chofer y para los transportes, ¿no? La persona que pagaba su transporte. Sí. Pero pues ya no me permitieron ir, pues ese es el punto. Yo me quedaba con los nervios aquí de punta. Porque en las noches, porque nos íbamos a las 5 y llegábamos todos los días a las 11, 11:30 de la noche. Era todos los días, chicos, no teníamos vida para nada. Todos los días allá en el taxi nos dormíamos en los ratitos que no tenía el trabajo y que estaba un poquito solo, nos dormíamos un ratito en el taxi, una siestecita a veces de 1 hora, de 40 minutos, ahí nos dormíamos, ahí comíamos, ahí todo. Nomás llegamos a la casa a bañar, a cambiar, descansar, porque a las 4 de la mañana nos teníamos que levantar otra vez a bañar para las 5 volver a salir. Entonces era muy poquito ese tiempo, pero yo me quedaba ya con el pendiente. ¿Y saben qué hacía, chicos? Me quedaba hablando con él todo el día por teléfono. ¿Te acuerdas, amor, esa rachita? No, hombre, nosotros estábamos bien locos, chicos. Mi esposo se iba a trabajar. Pues ya saben que las llamadas son ilimitadas. Pues él, mira, con su audífono puesto, él trabajando en su ruta y yo también platicando aquí en la casa todo el día con él, y cualquier cosa que necesitábamos, los dos estábamos en línea todo el día. Y no por tóxicos, no, pero era porque yo me aburría aquí en la casa sola. Y él, pues como que él, por no dejarme solita, porque cuando recién yo ya no me pude ir, sí me puse chipi, chico, la verdad sí chillé y todo. Pues ya saben, uno se acostumbra. Y dije, ya no lo voy a ver, ya no nos vamos a ver. La rutina que llevábamos era para no tener tiempo para estar nosotros. Nada, chicos, nada. Entonces era por eso, porque como no teníamos tiempo para vernos ni nada, por eso estábamos en línea, porque de esa manera era como podíamos. Ahí saludos al punto que dice que saluda a tu esposo, que le mando saludos ahí al señor también. Sí. Hasta ahorita la unidad. Sazoncito mexicano, dice mi esposo que saluditos, muchas gracias. Feliz noche, que descansen, bella, muchas gracias, mi corazón. Órale, ya mejor de tus equipos de grabación, órale, ya mejoras de tus equipos de grabación. Sí, Irán, voy a tener que hacer mejoras de mi equipo de grabación y todo eso. Esas son cosas que tengo que ir implementando, mejoras del equipo de grabación. Porque, por ejemplo, miran, si yo estoy grabando aquí, a mí no me gusta estar aquí, ya les dije, porque la luz no me favorece. Es una luz muy blanca la que está aquí. Yo necesito estar en contraluz, miren. Entonces son puntos en los cuales yo no tengo todavía bien acomodado para ustedes, pero todo eso lo voy aprendiendo, chicos, y les agradezco por la paciencia que me tienen, porque vamos a ir aprendiendo muchas cosas. Pero con la bendición de Dios vamos a... Ya se me hicieron... Es que le puse mucha mantequilla. Buenas noches, doñona. Buenas noches. Todo feo ahí, ¿no? Es que también han dado un poquito estresado. No traigo humor, pues, no, amor. No ha traído, no como muerta, es que ya es lo que les digo, cuando uno como adulto trae tantos pendientes, tantas cosas y contratiempos, y ahora nos estresamos un poquito pensando que ya no me iba a poder conectar, ¿eh? Okay. Y él se estresa por más eso no por tengo mí. amigo yo, porque soy muy enfadoso. ¿Por qué? A veces no me soporto ni yo. Eso nadie nos soportamos solos. No, eso es que dice mi esposo, que él no tiene amigos. Ese es serio, mi esposo es muy solitario, chicos. Muy solitario. Él dice que él tiene ese, yo le voy a decir trauma, pero sé que no es trauma, es una manera de hablar. Él tiene eso en su cabeza, que él dice que él le cae mal a la gente. Le digo, pero ¿por qué piensas eso? Dice, es que es como soy, como él es un poco serio y menos expresivo que yo. Es al revés, mira, yo la gente desespero porque yo hablo de más. Y a mi esposo es al revés, porque él habla con 2 o 3 palabras. Entonces él dice, por eso le caigo mal a la gente. Dice, ¿por qué no hablo? Le digo, ay, sí, yo hablo de más y le caigo mal. Le digo, no digas esas cosas. Le digo, no es cierto, para todo hay en esta vida. Hay gente que le gusta a la gente extrovertida, como yo, soy extrovertida, y él no es extrovertido. Él es al revés, por eso hacemos un balance, porque si fuéramos los dos iguales, qué aburrida la relación, la verdad. Dice el Irán que le den un tip.
Que para cómo encontrar una esposa como Ah, chiquillo. No, hombre. Diría la Mafalda por ahí. Que esta Ingrid es edición ilimitada, corazón. Esta locura no la vas a encontrar en otra parte. Es edición ilimitada. Vamos. Las locuras de la Ingrid. No, chicos. así Les es. voy a decir una cosa. Eso es muy cierto lo que es el sazón mexicano. ¿Qué? De que pues Roma se hizo, que no se hizo en un día, y eso es cierto. Dice, poco a poco, amigo, todo se va acomodando. Ingrid Roma nos hizo un día. Claro que sí, corazón. Mucho talento. Y los chicos, tienes el apoyo de tu esposo y el apoyo de nosotros, tus seguidores. Ay, Sazón Mexicano. Muchas gracias, corazón. Gracias porque me tienen paciencia. Sí, chicos, poco a poco, si ustedes supieran todas las cosas que yo quisiera hacer, pero no puedo, chicos, porque como dice aquí nuestro amigo, todo tiene que ser a su tiempo. No empieces. Y aunque hubiera de mil maneras, tampoco no se vale correr. O sea, hay que empezar a hacer las cosas poco a poquito. Pero les voy a decir una cosa. A mí lo que más me puede dar desanimarme son los contratiempos, ¿verdad, amor? Cuando yo no me puedo conectar, son cosas que a lo mejor no sé si los había dicho, pero es que no les quiero estar como metiendo esa parte de mí. Ay, me da como mucha comezón aquí, no sé qué tenga. Pero me empieza a dar ansiedad, chicos, y me empiezo a sentir triste y no sé si estoy enojada o no sé si estoy triste. No sé si traigo impotencia de no poder haber hecho nada. Me llegan muchas emociones y al que le afecta es a mi esposo porque él me dice, no te encantó, mi amor. Chicos, miren, chicos, aquí está la prueba que a mi esposo le encantaron. Mira, las papitas yo me las estoy comiendo y a mi esposo le encantó la hamburguesa. Dile, mi amor, que te gustó la hamburguesa. Sí, que la hagan en su casa, ¿no? Que la hagan en su casa, chicos, dice mi esposo, ¿ya ven? Prepárenla, en serio, se los prometo que les va a encantar. Pónganle la salsa soya, cilantro, cebolla, ajito, pimienta negra. Si no tienen pimienta cayena, no importa. Con la pura pimienta negra, la salsa soya y un toquecito de mostaza. Y lo más importante, el chile jalapeño, chicos. El chile jalapeño le da un plus a esa carne. Y el juguito le va a dar un sabor. Y no está picante, para que ustedes no se vayan a ir con el rollo de que pica. Para nada. Y ya si ustedes no la quieren hacer muy extravagante por jamón, que esto, pues hagan la clásica, puro queso, carne, lechuguita, tomate, cebolla y fácil. Les voy a decir la verdad, a mí me gustan más esas. Fíjate que pensándola bien, yo creo que te refresca como un toquecito, que sea como sobaco, ese condimento que sea como sobaquito. ¿Cuál? Pues yo creo que es no sé cuál lo dos es. El cúrcuma. Ajá. Es lo que les dije aquí. Y ya ves que del cambio saben así como entre jalapeño y como a sobaco o escabeche, no sé cómo. No sobaco, pues no es, yo le digo así al escabeche, pues porque cuando huele así como sobaco, un dolor. Es que yo nunca he olido el escabeche. Nunca lo he olido ni nunca. Y este vato, ¿quién? El Jan Ramírez, el compa, te hizo señas de humo y te puso como 3 recetas de la chingada. ¿Sí? Sí, ay, ya no lo miré, como no la leíste. No, es que leyendo, está canijo, no los miré. No los miré, corazón. Lo que pasa es que las recetas sí las voy a revisar. Ni me he metido a checar ni un live, chicos, ni un live de los anteriores. ¿Saben por qué? Porque ya les dije que no he tenido tiempo. Ay, ya les dije que ese es mi peor. Ya les dije mi punto débil. Tanto que me carcome la cabeza que qué voy a hacer cuando me conecto, porque no me gusta quedar mal. Algo que tengo, chicos, que soy una persona, me choca no poder cumplir las cosas que traigo en mi cabeza en el día. Y cuando hay algo en contratiempo o algo y que no puedo hacer las cosas como me salieron, me tumban bien feo, ¿Y en qué me refiero que me tumban, chicos? Que me da bien feo, me molesta. Es que lo que les dije, no sé si me molesto, no sé si me siento esa impotencia, siento a la vez enojo, hasta lloro, chicos, lloro de coraje porque digo, ¡ay, ¿por qué me puede pasar esto a mí? Pero después de que paso todos esos procesos, digo, ni modo. Pero la incertidumbre es lo que más me carcome. Me echaron bola y creo que me roban un plato de papel. Ay, ten cuidado porque ellos sí son bien
robateros. Sí, que me echaron bola los pleitos y llevaron el papel para arriba. Mira. ¿Quién se llevó el papel? ¿Tú fuiste? ¿Quién se robó el papel a papá? ¿Quién se lo robó? ¿Tú fuiste, Tano Bebé? ¿O tú? ¿Quién fue? ¿Tú? ¿Dónde está el papel? ¿Tano Bebé? De aquí. No, es que sí sé mi esposo que le hicieron un montón entre los tres en el sillón y le robaron un pedazo de papel que tenían. ¿Se lo llevaron? La culo ha de haber escondido allá atrás del sillón. Si se movió, ella lo escondió. Es que la crucita esconde las cosas, se las lleva y se las lleva atrás del sillón. Hay un pedacito donde entra por atrás y se mete, ya lo hizo como cueva. Pero es que porque no queda muy pegado en la pared y ella se mete atrásito. Dice Pero que te cuide mucho. Y hasta no dice que te agarra la verdad. en serio, Sazón, sí, prepárala, te va a gustar muchísimo. Mira, es en serio, la carne esa sí la preparaban en el restaurante. Es un restaurante árabe muy famoso aquí en Tijuana. Por cierto, chicos, si ustedes quieren venir, vayan a ese restaurante árabe, se llama Almanara. Nomás es una cadena, creo que es una sola cadena de restaurantes de comida libanesa y ellos lo preparan ahí, nada más que yo lo que le puse diferente pues fue el perejil, pero pongan el perejil y ya, nada más que a mí no me gusta mucho, chicos. No les voy a contar esa misma historia, pero a mí no me gusta mucho el perejil. Y así, y les va a encantar muchísimo. A mi esposo le encanta, yo nunca la habías probado así, ¿verdad, amor? No, pero yo creo que la prepara tan buena, pero... No, es que siempre le he preparado así. No, a mí me gustó la derecha, El aderezo, es que siempre te preparo la hamburguesa con la carne así, es que siempre se la preparo, pero ahora lo que él le di el sabor diferente, que nunca había probado las papas con la mantequilla de ajo, ¿verdad? Ah, y las papas con mantequilla de ajo, esas las preparan en un lugar que se llama aquí Indie Burger, chicos. Es también un lugar, búsquenla en Facebook, ustedes si tienen Facebook y busquen Indie Burger en Tijuana y ahí van a ver unas hamburguesas y ahí van a ver que venden estas papas, estas papitas. Ellos la venden y esas hamburguesas son súper famosas aquí en Tijuana. Son Indie Burger y están en el colectivo 9 en Zona Revolución Tijuana y ahí está súper delicioso. Y ahí es donde tomé esa receta. No crean que son recetas que diga, ay Ingrid, no, así es que sazón mexicano. Apúntalas, corazón, porque te va a servir muchísimo y les va a encantar muchísimo. Y ya tú dale tu toque especial, ya sabes que tú le tienes que dar el flow a cada receta. Aquí les damos la idea y el flow se lo dan ustedes, ¿ok? Así es que échenle muchísimas ganas. Oye, Iram, dice, no antojes, dice, ya se me antojó tu vitamina. Sí, Iram, que por cierto me está pregunta y pregunta de la vitamina C, ¿verdad? ¿Que dónde estaba? Aquí me la ando sirviendo. Tengo que agarrar aire. Pongo las papas. ¿Cuál, mi amor? ¿Quieres? No, esto porque... No, mi amor, así. No. Tengo un despapalle en la casa, mira la vergüenza. Tengo un despapalle, chicos, la verdad. Como no he tenido casi tiempo, yo no tengo quien me ayude aquí en la casa, así es que la Ingrid tiene cosas que estar haciendo todos los días fuera. La casa se hace así, pedazos. Acuérdense que tenemos mascota. Ya no me ha alcanzado el día de hacer las cosas bien. Luego mi esposo, ay, ¿qué importa? Me dice, te dejo el kit. No pasa nada. Tengo un despapalle de todas maneras. Bueno, no en exageración, pero obviamente, ¿verdad? Ni decir que no pasa nada, que metamos un poquito más. Ahorita me tengo que poner las pilas. Mañana tenemos pendientes temprano, ¿verdad, amor? Sí. Allí con la Vanessa llevarla. No vamos a poder, tenemos el pendiente de que mi esposo quiere pintar, quiere hacer cosas y también el pobrecito que se te ocurre querer hacer. Como a ver mañana a todo por me levanto y estaba pensando eso. Tenemos, no ha venido el albañil, chicos, tenemos pendiente. Miren, chicos, no pudimos pintar bien la sala, el techo, porque el albañil no nos dejó bien hecho el techo. Hay una fuga de donde se transmina el agua cuando llueve y no la he encontrado el albañil por donde es. No ha venido, no podemos pintar ahí.
Y por eso no ha pintado la recámara, sino ha pintado arriba, porque tiene que arreglar todavía una parte de allá de las escaleras. Entonces el albañil no ha venido a arreglarnos esos detalles, que por cierto, pobrecito, pero la verdad nos ha tenido batallando por ese lado. Entonces son contratiempos que nos tienen, porque no podemos hacer muchas cosas que tenemos pendientes. Y la verdad, por ejemplo, yo mi closet no está terminado, chicos, ni siquiera tengo, para que me entiendan, no tengo ni siquiera mis muebles donde tengo mi ropa está en cajas y mi ropa está en bolsas, chicos. Y cada vez que yo salgo y cada vez que yo tengo que hacer algo, mi casa se hace pedazos. Y le digo a mi esposo que no quiero poner muebles porque yo quiero hacer el closet. Uno de los cuartos lo quiero hacer closet, y le dije a mi esposo que me pusiera repisas. Vamos a suponer que es esta pared, ¿verdad? Ay, se volteó la cámara. Vamos a suponer que esta pared, y mi esposo me va a poner repisas así en ese cuarto que se va a hacer closet. Pero él ya empezó a comprar el material, porque yo le dije a mi esposo, no le pagues a nadie, nosotros hay que hacerlo. A mí me gusta ese tipo de cosas, hacerlo uno mismo, porque no son cosas complicadas y siento que aprendemos algo. Y aparte de todo eso, chicos, es como que una experiencia bonito que entre los dos hagamos esas cosas, pues sin tener que necesidad, aunque no somos expertos, pero no hay necesidad de que venga un carpintero o que venga alguien a hacer eso. Hay cosas bien sencillas que nosotros lo podemos hacer. Entonces le dije a mi esposo, yo te ayudo a pintar, yo te ayudo, no contrates a nadie, nosotros hay que hacer todo. Aparte no tenemos ahorita económicamente para estar pagando esas cosas. Le digo, hay que hacerlo nosotros, pero nos tienen bien atados de manos ese problema del albañil. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Que yo tengo un desastre en la casa porque hay cosas que no las tengo todavía en su orden. Y con tantito que yo salga, pues Ingrid ya agarró una cosa y ya la acomodó medio por encima y se me hace un desorden. Le digo a mi esposo, ay no. Para la otra que pienses traer mascotas, por favor, dímelo. Lo vamos a pensar muy bien, porque si no estamos preparados me hacen un montón de cosas. Y la otra, que la casa no está terminada, nomás está medio terminado la cocina, porque el techo no está terminado, chicos, no está ni siquiera bien pintado, nomás se pintó por encimita para yo poder empezar a grabar, porque yo ya me había desesperado tanto tiempo sin grabar. Y pues nomás quedó, pero está medias, todavía esta cocina le hace falta más, no va a quedar así. Entonces estamos así. Dice mi esposo, no, yo mañana me voy a poner a hacer cosas. No, mi corazón, mañana tenemos pendientes temprano. Están peleando los enanos. ¿Están peleando? Tano, bebé, toma. Ahorita se van a venir y van a dejar de pelear. ¿Por qué estás peleando con Acusita? Y así les digo, chicos, pero le digo a mi esposo, ojalá y él no sea tímido, y les quiero grabar esas partes, chicos, para que ustedes miren cómo vamos, entre los dos vamos dejando el cuarto, el closet y todo. Nada más que les digo, ahorita no tenemos todavía todo el material completo. Ahorita no tenemos más que arreglar los pendientes de las goteras, porque ya se nos van a venir los tiempos de lluvias. Y no es que la casa esté mal, tiene todo el material nuevo, bendito sea Dios. El problema es que no hicieron bien el trabajo y el albañil ya no supo ni por dónde. Entonces, imagínense, chicos, tenemos que pagarle a otra persona para que venga y cheque. Creo que lo que tienen que quitar es el techo de adentro, volver a invertir para volverse a comprar, para volver a tapar el techo. Ay, no, ya no quiero pensar en esas cosas, porque me voy a volver a dar el tanafá. Me va a dar el patatú, chicos, pero bueno. Vamos a poder lograr todas esas cosas. Y les voy a grabar cómo la Ingrid va a pintar sus cosas y vamos a ir haciendo el closet nosotros. Compramos repisas, por cierto, mira. Son con esas, chicos. Son con esas. No es para hacer, son como estas, pero obviamente estas son para peso ligero. Las otras que son para ropa pesada y todo, para embonar los tablones. ¿Esta cómo va? Esta creo va así, ¿no? Ay, no sé si va así o va al revés, no sé, pero ya le tengo que buscar a ver cómo va. Compramos varias de estas para lo que es repisa, chicas, y vamos a comprar unas que son para peso duro, para que aguante pesado, porque la ropa que está más pesada. Pero miren, ya empezamos a comprar cositas así para ir armando. Y ya cuando vayamos a ir haciendo, pues ya les voy a ir enseñando
que es lo que vamos a ir haciendo poco a poquito aquí en la casa, chicos. Al cabo ya salió mi esposo, ya de tanta pena. Es que esos eran uno de mis contratiempos, chicos. Mides con él, nada más, no tengo vida para otra cosa. Le digo, y si todo el tiempo estás pegado conmigo, ¿qué voy a grabar el día de mañana si siempre estás? Ay, no, qué vergüenza salir yo. Le voy a caer gorda a la gente porque soy muy antipático. Ay, ya, le digo, déjame en paz. Tú déjalo a la Ingrid. Ya subí los videitos, amiga Ingrid. Gracias, corazón. Dice, el sábado tuve un evento en Ciudad de México y estaba mi maestro de la uni y quedó contento con la repostería. En serio, pasteles que hice y el chef del restaurante primero se portó mamón. En serio, y luego se quedó callado. Ándele, ándele, que soporte, chiquito, que soporten. Dile, mira mi vida, donde hay calidad, no hay competencia, chiquito. Así es que ya se dio cuenta que ahí con Sazón Mexicano hay calidad. Te felicito, corazón. Y déjame decirte que hablando de eso, amo repostería. El otro día fui a una pastelería, chicos, donde estaban unos pasteles que me sentía yo en el país, como Alicia en el País de las Maravillas. Quiero hacer un pastel, chicos, donde es un relleno de Nutella con queso Filadelfia. Todo un pastel de chocolate con relleno de Nutella y queso Filadelfia. Hagan ese relleno, chicos, para sus pasteles. La verdad está delicioso. Yo ya lo probé, más no lo he preparado yo. Pero háganle, sí, queso crema, y qué otras cosas. Dije, y Nutella, y si le pueden agregar a eso un toquecito de calúa. Uy, chicos, ¿qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Le van a dar un sabor y un plus, pero tiene que ser de chocolate, para que haga el contraste del sabor que les estoy dando. Y les va a encantar. No antojes. Así es, mis corazones, pero miren, ya cumplimos. Yo no sé por qué dicen que tardo mucho, si ahora tardé poquito, chicos. Otras veces apenas voy terminando. La Ingrid y sus cosas. Oigan, chicos, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? Muchas gracias, amiga. Espero puedas ver los videitos, @shortsandmedia. Claro que sí, corazón, sí los miro. Y siempre dejo mi like. Para serte sincera, no todo el tiempo escribo, porque, ¿saben? Les digo una cosa, yo puedo ser extrovertida aquí en la cámara, pero en el momento de escribir un mensaje, chicos, se me complica tanto expresarme, porque soy una persona que a veces digo, ay, no sé qué decirles, no sé, como que me puedo expresar entre mis locuras espontáneamente, pero ya en el momento serio como que se me complica tanto. Y digo, ay, no les quiero estar poniendo las mismas cosas todo el tiempo, pero siempre dejo mi like, siempre vino tus recetitas que están bien sabrosonas. Espérenme, chicos. Siempre miro las recetas que están bien sabrosas, chicos, y la verdad, vayan a ver. Yo sé que Sazón Mexicano hace unas recetas bien. Acabas de subir hace poquito uno de un postre. Yo miré que subiste un pastel que subiste, dejé mi like, que por cierto, lo miré, lo reproducí, dije, ok, lo miro y le dejo mi like. Está sabrosón esa receta, después se la voy a pedir. Pero bueno, mis amores. Hola, dice Georgina. Hola, mi corazón. ¿Cómo la ven, mis amores, ustedes? Vámonos para acá. ¿Cómo la ven con esta receta? De verdad, yo no los quiero dejar porque estoy muy a gusto con ustedes. Me siento feliz, me siento contenta. Saben que yo amo estar en el wiri todo el tiempo. Espero de verdad, chiquillos, que les guste mucho esta receta, y no nada más que les guste, que les sirva de algo, como nuestro sazoncito mexicano. Les vuelvo a dar la muestra, chicos. Miren, aquí está la muestra del tamaño. Ya se dieron cuenta lo que les dije, que el tamaño es bien importante. Nunca dejar la medida del pan, porque no les va a quedar. Siempre debe de ser más grande, extender la carne más grande que el pan, para que al momento de que se empiece a cocer, se va a reducir y va a quedar el tamaño promedio. No van a dar ese pedazo de carne entre todo el pan y entre toda la verdura, ¿ok? El gruesor ya es dependiendo ustedes qué tan gruesa la quieran. Y miren, no se desbarata. Obviamente yo ahorita no la voy a hacer, chicos, porque pues ya la que yo coma, ya ni le... Pues, uy, siempre le olvido algo. Me dijo, haz bien los chilitos, y no se los hice y no se los di, miren. No le vayan a decir nada, ¿eh? No le digan de los chiles, porque ya se le olvidó. Ay, ya se dio cuenta. Ay, ahí viene.
Ahí viene el viejón que me mantiene ocupada en la semana, cuidándole a las mascotas y limpiándole la casa. Uy. Ah, no es cierto, chicos, no es cierto, no me mantiene así. Gracias por tu receta de hamburguesas, gracias, corazón. Mi corazón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mis corazones, gracias por haberme acompañado, gracias por haber escuchado las locuras de la Ingrid. Dice, hola sexy, dice José Acosta, muchas gracias por haber acompañado a la Ingrid y por haber escuchado estas lindas palabritas que le tuve a nuestra tarjeta digital. Que dice, yo le tengo la respuesta a la tarjeta digital, pues ya vieron el otro día me quiso intimidar diciendo que mi receta le causa monotonía, pues la verdad no entiendo a lo que se refería. Diciendo que mis recetas, diciendo que mi promesa es cansada y aburrida. Y cuando me mira termina sin energía. Chicos, ¿es en serio? ¿Me miran y termina sin energía? Pregunté y dije yo, ¿por qué dice que es cansado? Dije, le desgasto su energía, le quito energía, tarjetita digital. Dije, ¿en serio? No, no le puedo quitar energía porque cuando yo termino de hacer el live y termino de limpiar, termino cansada, chicos. Hagan de cuenta que me atropelló un camión. Me siento súper cansada. Pero dije, bueno. Y luego dije yo, ok. Dije, pues yo lamento mucho no poderle ayudar, yo tengo que informarle que no soy profesional. Si yo les comparto lo que a mí me gusta con el apoyo de Dios y agradecer cada día, es lo mínimo que yo le doy. Chiquillo. Pues la verdad no juzgo porque me está criticando, al contrario, agradezco que esto me está impulsándome. Sus palabras me motivan para seguirme preparando. Así es que, chiquillos, sus palabras me motivaron, me voy a seguir preparando, voy a seguir adelante y esto no voy a dejar que me siga pisoteando, ¿ok? Así es que, chicos, ya no les voy a quitar más tiempo, les quiero agradecer, gracias por acompañarme, gracias por escuchar mis locuras, gracias por ser parte de este equipo, gracias por estar aquí, porque si ustedes no estuvieran aquí, esto no estaría funcionando como está funcionando todos los días. ¿Y cómo funciona? Con amor, con energía, con mucha motivación, porque ustedes es lo que causan en mí. Miren, en mí. Bueno, chiquillos, bye, los amo mucho con todo mi corazón. Acuérdense, chicos, que nada de lo que digo aquí, nada es personal, todo lo que digo simplemente es para crear un poquito de diversión, chicos, para que no estén tensos, para que se diviertan, aunque sea que me critiquenme, no pasa nada, yo me divierto, son experiencias que voy aprendiendo y al contrario, esto me hace súper feliz y me saca un ratito del fuach, porque el foie de la gente es muy estresante. Pero bueno, mis amores, gracias por todo, los quiero con todo mi corazón. Sazón Mexicano, gracias por habernos acompañado, mi corazón, gracias por aguantarme, gracias por estar aquí soportando a la Ingrid, gracias por todo tu apoyo. Para José Acosta, gracias por haber venido. Para Georgina, ¿quién más? No me quiero ir sin despedirme. Ira, muchas gracias, corazón, por tus lindos consejos y por habernos escrito el día de hoy. Gracias a Sazón Mexicano que va a hacer esta recetita. Sazón, nos cuentas cómo te fue y qué les pareció esa recetita, ¿ok? Ahí nos dices. Si todo fue un éxito, mi corazón, esta hamburguesa. Para Eliana, que ya se fue a dormir, para Iselita, que mi corazón siempre está aquí apoyándonos, para Jan Ramírez y para todos mis corazones. Los quiero mucho, nos vemos en la próxima receta, ¿ok? Y ustedes no se me agüiten, corazones. Acuérdense que los likes es para divertirse, es para criticar, es para todo, chiquillos, para todo lo que ustedes quieran. Menos para sentirnos mal, ¿ok? Un besote, ya saben, pórtense bien y si se portan mal, ahí me invitan. Nos vemos hasta la próxima, mis amores. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Dice, nos vemos, amiga. Dice, excelente tu receta. Tú sigues adelante y lo que te haga feliz. Éxitos y bendiciones. Muchas gracias, mi corazón. Sí, yo luego aquí hablo y hablo y según yo les canto. Es que no veo, miren. No alcanzo a mirar las letras y todo eso y todo porque estoy medio loquita, ¿verdad? Lo puse muy chiquito. Pero ya saben mis locuras, todos estos que ustedes ven aquí son cosas que a la Ingrid le pasan por su cabeza, que las escribe y ya después viene y las platica aquí con ustedes. De eso se trata, chicos, porque si no se nos borra el texto. Hasta mañana, no, hasta la próxima receta. No les voy a decir hasta cuánto porque como dicen, Dios nos trae cada sorpresita. Sazón,
Bendiciones, que Dios te bendiga y mucho éxito en todos tus postres. Sale, vale, que Dios te bendiga, nos vemos hasta la próxima y gracias a todos. Chao, yo voy a comer, chicos, y a limpiar. Que Dios los bendiga.